informativo y comenzamos con un tema que va a preocupar a más de algunos. Hola, mi Juli, querida, 10 de la mañana en punto y comenzamos mañaneros. Ojo con lo siguiente, se viene la Copa América y aquí en Chile se ha creado un manual para que los extranjeros entiendan cómo reaccionar ante un posible sismo. Pongan atención, muchachos. La Copa América, el gran evento del 2015. Todos estamos a la espera de este torneo futbolístico con todo preparado para la llegada de cientos de extranjeros que vienen a ver a sus equipos favoritos. Pero, ¿qué pasaría si hay un terremoto durante esa fecha? Como los chilenos somos secos para la talla, a algún compatriota se le ocurrió escribir el manual sísmico para extranjeros, donde se recomienda acercarse inmediatamente a un chileno y ver su reacción. Grado 1 a 3. Los chilenos hemos mutado y somos incapaces de sentir movimientos sísmicos tan suaves. Grado 4 a 5. El chileno sabe que está temblando, pero no va a interrumpir lo que está haciendo por algo tan pichiruchi. Debe ser bien difícil llegar a nuestro país y encontrarse con un movimiento telúrico de este tipo, más si nunca antes se le ha movido el piso. Por eso fuimos en busca de extranjeros para que nos cuenten cómo han vivido los temblores en Chile. Tuvimos que dejar todo botado nomás, pues salir arrancando a salvar la vida nomás. Usted sabe que la vida es lo principal de uno. Cuando estaba en la obra, en la construcción, todos nos asustábamos. Lo primero que hicimos es agarrarnos de algo y bajar rápido la construcción para asegurar nuestra propia seguridad. Demasiado fuerte. Recientemente, hace 3 días, por la madrugada, la gran parte de temblor. ¿Y te da susto? Sí, da susto. Hace 2 días, 3 días fue un temblor chiquitito y sentí que se mueven los vidrios, algo así, pero fue muy cortito. Ahora, cuando el movimiento telúrico se pone un poquito más fuerte, va cambiando la cosa. Grado 6. Usted creerá que es el fin del mundo, pero no pasa nada. Y porfa, vuelva a nuestro país, o por lo menos no nos haga mala fama. Porque cuando el movimiento se empieza a poner cada vez más fuerte, a nosotros también nos entra la desesperación. Grado 7. Ya podemos empezar a hablar de terremoto. Está bien, comprendemos si no quiere volver nunca a Chile. ¿Y un grado 8, por ejemplo? Grado 8. Afírmese porque si no, se va a caer al suelo. Trate de no llorar y menos gritar. Extranjeros, si las placas tectónicas se mueven más fuerte y nos regalan un terremoto grado 9, no olvide lo siguiente. Grado 9, la manzaca. Ahora sí que es el fin del mundo, en serio, el apocalipsis, porque no habrá Copa ni América tampoco. ¿Será que este manual es muy exagerado? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a los movimientos telúricos que ya son pan de cada día. A un extranjero que se apapachen con uno, o sea, yo puedo entender que claro, es como quieto, ¿cachai? Película de terror, pero que se acerque un chileno y yo sé que va a poder pasar bien el terremoto. No es un tema menor, porque los chilenos estamos súper acostumbrados, entonces aquí tiembla todos los días, entonces para los extranjeros que vengan de público a la Copa o para los mismos futbolistas puede ser un poco sorpresivo si es que llega a temblar de 6 para arriba, digamos. Pero que se tranquilicen, igual Chile es un país que generalmente está preparado. Sí, y sobre todo si es en un estadio, pensando que es la Copa América y pensando en que mucha gente y que puede quedar la escoba. Así que me parece que está bien que hagamos ese manual, pero hablo un poquito más encima. ¿Pero estamos preparados como país para enfrentar un temblor fuerte o un terremoto para la fecha en que se juega la dirección de obras, pero siempre tienen que cumplir las normas estándar de la sismicidad del país? Sí, pues sí debe ser bien difícil llegar a nuestro país y encontrarse con un movimiento telúrico de este tipo, más si nunca antes se le ha movido el piso. Por eso, aquí le entregamos todas las recomendaciones a los extranjeros, por si le toca la mala suerte de sentir un temblorcito durante la Copa América. Las recomendaciones para extranjeros son las mismas que para los chilenos. Por sobre todo, siempre es conservar la calma. Nunca caer en el pánico. Como siempre si estamos por ejemplo aquí al aire libre, tratar de alejarse de cables y de los vidrios. Si estamos adentro, lo mejor es refugiarnos ahí, resguardarnos bajo algo que sea sólido, por ejemplo una mesa, alejarnos de cosas que se nos puedan caer encima.
Y es que después de tanto terremoto en nuestra querida patria, ya estamos curados de espanto. ¿Y un manual de este tipo le puede servir mucho a un hincha extranjero o no? Mejor será que siga las instrucciones de las autoridades para evitar alguna tragedia de proporciones. Ya está con nosotros esta mañana Ale Valle, por supuesto. Gracias por acompañarnos. Y este manual igual, es como que nos damos de canchero en cuanto a ser el país más sísmico del mundo. Lo que pasa es que esto salió el fin de semana y es bastante práctico y útil, porque en realidad lo único que te dice es que si usted no tiene idea de terremotos, de sismo y usted es extranjero, lo que tiene que hacer, apenas sienta que se mueve el piso, es mirar a un chileno. Y dependiendo de su reacción, sabe qué medidas cautelares usted debe adoptar. El problema ahí, ¿cuál es el problema, Jaime? Que hay chilenos que le tienen pánico a los temblores. Ni siquiera a los terremotos, porque ya los terremotos ahí decía grado 9, apocalipsis. Y otros que no reaccionamos. Ahora probablemente los que no reaccionan, no sé, de verdad. Bueno, yo no reacciono nada. Tampoco, nada. como que no me dan nada. ¿En serio? Mentira. Nada. ¿Ni una reacción? No, nada. ¿Y para el terremoto cómo fue tu reacción? Estabas despierto. No, pero ahí fue vergonzoso. Y de hecho, estaba contigo, creo. Por eso te pregunta. Oiga, la trera. Fue terrible. El terremoto no lo notó porque se estaba moviendo. Y yo estaba tomando una copa y mi única preocupación en ese minuto. Era que me di se diera vuelta. Mentira. Y después me di cuenta que la cosa era grave. Pero mi primera reacción fue: ¡el vino! Pero mira, que sea sangre, que sea sangre. Atención, veamos si estamos de acuerdo y si nosotros representamos, a ver. si somos de alguna manera el referente en caso de estar con algún extranjero cerca. Por ejemplo, si el grado sísmico a la escala Richter es de 1 a 3, absolutamente usted se dará cuenta que los chilenos no tienen reacción ninguna. Los chilenos hemos mutado y somos incapaces de sentir movimientos sísmicos tan leves. Y dice él, somos una especie de X-Men, de mutantes, de superhéroes, que obviamente en esos grados sísmicos la verdad es que no nos hacen ningún pero la ruido. verdad es que son imperceptibles al humano. Quizás nuestros animales lo sienten, pero nosotros como que ya no ni pescamos. Claro. Aquí pero yo te diría que el animal chileno también se ha puesto un poquito más resistente. Mi gata, por ejemplo, de verdad tiembla. ¿También se preocupa el vino? No, ya está así. Porque mi gata se como con cara. Yo siempre digo que ella, claro, con cara de gato de Charlie, así como con cara de. Y el vino, te dice, ¿y el vino? Claro. Tu gata siempre ocupaste del vino. Como el extranjero. Sí, claro. Que mira que no pasa nada. Pero no sale corriendo. Obvio. Yo que saliera corriendo. A tener ojo entonces usted extranjero con este manual que le puede decir cómo reaccionar frente a un sismo. Pero también hay distintas maneras de cómo reaccionar cuando uno se va a vivir con la pareja o se casa. Muchas veces uno dice, ¿cómo nos vamos a dividir los gastos? Por ejemplo, si los dos trabajamos, pagamos mi timuta, o él paga ciertos gastos, yo pago otro, o él paga todo y yo me quedo con mi sueldo, que es lo lógico, o él, por ejemplo, trabaja y yo no. ¿Cómo dividir los gastos? ¿Qué es lo más justo? ¿Qué es lo mejor? Ponga atención a la siguiente nota. Vivir en pareja es todo un desafío. Hay que acostumbrarse a los hábitos y al carácter de nuestro compañero o compañera, pero también hay que aprender a repartir los gastos y a organizarse. ¿Cuál es la mejor forma de manejar las platas cuando se vive en pareja? Cuando nos vamos a vivir en pareja, es importante acordar un sistema de pago de las cuentas y las deudas, ya sea dividir todo por la mitad, pagar proporcionalmente según el sueldo de cada uno o hacer un fondo común. ¿Qué forma de organizar su dinero elige usted? Yo pienso que claro, pues tú pagas la luz, yo pago esto, pero sin planearlo. Que sea, no sé, innato, que nazca el corazón. Según lo que gane cada quien, porque uno puede ganar más que el otro. Claro, o sea, repartirlo equitativamente según el nivel de sueldo de cada uno. En verdad no es que dividamos lo suyo y lo mío, lo juntamos y hacemos como un foso común. Todos, nosotros compartimos todos los gastos. Gastos comunes, todo, absolutamente todo. El caso de Moana y Marco es un ejemplo. Llevan 7 años como pareja y 4 años viviendo juntos. Se han organizado para manejar el dinero de manera ordenada y dividir todos los gastos por la mitad. Todos los gastos, como decía, esto es un fondo común, ¿cierto? Lo dividíamos la mitad y todos los gastos se dividían para no tener tanto carga cada uno. Todo lo hemos dividido por la mitad y creo que fue algo fundamental al momento de venir a vivirnos juntos porque como que ya sabíamos organizarnos. En este sentido, el economista Eduardo Mural explica que lo más importante es ser responsable al momento de manejar nuestros dineros y es recomendable pagar de manera proporcional para que nadie salga perjudicado. La primera recomendación es que hay que ser terriblemente responsable, ¿cierto?, con las finanzas del hogar
puesto que de alguna manera esto influye mucho en lo que son las relaciones interpersonales y sobre todo una pareja. Yo creo que lo más recomendable es, dependiendo de quién gana más, ¿cierto?, que sea proporcional de acuerdo al sueldo de cada uno, ¿ya? Porque así, de esa manera, como se dice en buen chileno, no se le recarga la mata a ninguno de los dos. En pocas semanas, Moana y Marco tendrán un hijo y aseguran que todo lo relacionado con su nacimiento lo pagarán de la misma forma, por la mitad. En el caso de las deudas es un poco distinto, ya que cada uno se paga sus gastos personales. Ambos tenemos tarjeta. Ahora en este caso, propiamente tal, cada uno tiene sus gastos. O sea, yo a lo mejor puedo tener tarjetas de grandes tiendas y deudas, y lo mismo Marco. Pero a la hora de cancelarlo, ahí cada uno tiene que saber cómo organizarse con sus propios gastos. Yo puedo tener mis deudas en algunas grandes tiendas, pero si por ejemplo compramos un comedor, el comedor se paga en 6 cuotas y cada una de las 6 cuotas se paga mitad y mitad. Así también lo dice el economista. Lo más importante es ser ordenado al momento de manejar las deudas, ya que muchas veces se nos van de las manos. Hay que tener plata para pagar los gastos que son obligatorios, como el arriendo, el dividendo, los gastos de luz, agua, teléfono, etcétera. Y después, si queda para los gustitos, se pueden hacer. Pero primero hay que ser ordenado y cancelar los gastos que son obligatorios para el funcionamiento del hogar. No hay una forma determinada de repartir los gastos cuando se vive en pareja. Sin embargo, lo más importante es ser responsable y ordenado para ahorrarse algunos problemas. ¿Cuál es la mejor forma de manejar los gastos cuando vivimos en pareja? Ya, muchachos, aquí yo quiero saber cómo lo hacen ustedes en su casa, y quiero que ustedes en su casa también nos cuenten a través del hashtag Opino en Mañaneros cómo se dividen los gastos entre las parejas. No es una cosa fácil y de pronto, a partir de una pelea, uno se termina organizando en este tema. Ahora, ¿existe la mejor fórmula como por ejemplo la que ocupa Salfate? ¿Cómo es Salfate? Ya, mira, a ver, debo decir algo. Macabeo, eres tú, Macabeo, soy yo. ¿Cómo lo hace usted? Yo, desde hace mucho tiempo, años, décadas de hecho, le paso todo el sueldo a mi señora, todo y yo me dejo, no sé, algo así como 100.000 pesos. Salfa, te deja muy poco por lo que andas pechando. Exacto. Te deja muy poco. No, poquito. Sube la mesa. No soy gastador, pero debo pues decir... si pecháis todo el rato. Si no tengo, aprovecho a confesar que este mes va a haber un cambio en la familia. No. ¿Cómo? Ella lo sabe, no va a ser sorpresa. A ver, ella ya lo sabe. Yo tengo lo sabe. Yo tengo dudas respecto hacia dónde va dirigido el dinero. Mentira. Y con la ayuda de mi hijo mayor, ¿cierto? Cuarto año de universidad. Para. No. Alumno de su hermana. Vayamos aclarando puntos. Ya. ¿Por qué tienes dudas de hacia dónde va dirigido el dinero? Porque encuentro que le doy una cantidad considerable y en algún momento hice la pregunta, oye, ¿cuánto tenemos ahorrado? Me dice, ¿de qué? ¿Ahorrado de qué? Y yo empiezo a sacarlo, pero no alcanza ni para ahorrar un poquito. No, pues mira, y me empieza a decir, a mí no me cuadra. Mentira, tú no le crees a tu mujer respecto a los gastos. Tú le pasas toda la plata a la Cecilia, todo tu sueldo. Claro. ¿Te quedas con 100 o 150? 150, mano. No, si cortáis la cola, te quedas como con 250, seamos sinceros. No, menos de 250 de todas maneras. Bueno, ya. Menos de 250, 230. 200, ok. Tú te quedas con 200 para benzina, para todo el domingo. Claro. Ahora, tú le pasas todo el sueldo a la Cecilia, pero con eso, ojo, la Cecilia paga los colegios, la dividendos, salud, el dividendo, las cuentas. Por supuesto, enfermedades, gastos varios, ya, tú no te preocupas de nada. No, nada, absolutamente si van de paseo, ¿quién paga? Ella, porque ella tiene la plata. Cuando te fuiste con tu hijo mayor a Mendoza de viaje, ¿quién pagó? Corté una cola más grande ahí. Ah, sacaste un... Ya, pues, entonces, o sea, no es como que se estén buchando el dinero. Ya, pero no es que algo que pasa. Pero espérate, ¿tú a dónde crees que está siendo dirigida la plata, Juan Andrés? Sí, a mí eso me preocupa. Hay una cuenta en Isla Caimán. ¿La Isla Caimán? Mira, si yo lo único así que si veo un día el lechero así con unas botas bacanes, que va a caer la cagada. No, pero en serio. Ya, pero escúchame, no, a ver. ¿Pero tenés duda de una sucursal? No, en realidad... ¿Tú vendrías a hacer la catedral y hay capilla? No lo sé, pero es una capilla. La verdad es que al voleo, porque, a ver, vamos a hacer un Excel. Estoy abriendo mi corazón con todos ustedes, por porque favor, esto es muy de mi círculo. Es difícil, gracias Juan Andrés, gracias. Por años, cuando digo años son muchos años, más de una década, exactamente, hemos hecho esto de que se gasta. Entonces, ¿saben cuándo me empezó a generar una duda? Es que si, por ejemplo, por llevar los números redondos, si yo ganaba 100... ¿Ya? Gastábamos 100 y alcanzaba para más o menos lo mismo. ¿Ya? Si yo ganaba 200, gastaban 200. Entonces, como que no hay límite. Claro, si gastamos 500,
Eso Mira, es lo que gana. Entonces, ya tenemos un Twitter, Salfate, no tenemos a la Cecilia todavía, pero tenemos un Twitter de Francisco Gallardo que dice: fondo común para todo lo que es gastos. De igual forma, un mismo sueldo para gastos personales. No importa cuánto gana cada uno. En el fondo se juntan los dos sueldos, con eso se paga las cuentas, todo. Después y se cada divide uno, para que cada uno tenga la misma cantidad de plata. ¿Cómo lo hace Alejandro Valle? Mira, mi marido es súper ordenado, yo soy súper desordenada. Cuando nos conocimos yo tenía muchas deudas. Ya. Entonces lo primero que hizo Pablo me dijo: para poder salir de estas deudas tenemos que hacer un Excel. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? ¿Cuánto me pasaba en ese momento el papá de mi hijo? Hicimos todo un Excel. Todos los ingresos todo. egresos. Y me decía: por favor, no me mientas en nada, porque si no, esto no va a resultar. Claro, hay que hacerlo es súper importante ser honesto. Una vez. Y hasta los gastos mínimos. De repente dices: tenía 10.000 pesos y ya no tengo. No, es que compraste chicle, compraste cigarros. Exacto, como que ser súper honesto con uno mismo en las cosas que uno gasta. Esta es la prueba de la si alguien fuma, considerar los cigarros. Yo, por ejemplo, considerar todas las propinas, los taxis, todos los medicamentos que uno usa. Todo. Los niños también, las cosas fijas. Entonces ponerlo todo y después de eso poníamos ingreso, egreso. ¿Ya? Y con eso fuimos saliendo de mis deudas. ¿Y qué fue súper importante. Descubrimos que es súper importante hacer este Excel, que yo como que le tengo un poco de fobia, confieso. ¿Cuánto tiempo te demoraste en salir de las deudas, Ale? Como 2 años. Un periodo largo. Sí, fue un periodo largo, pero salimos de las deudas. ¿Y sin Excel? Con eso. Quizás todavía estaría. Sin Excel yo creo que todavía estaría. ¿Y hoy día quién maneja las lucas en la casa? ¿Paulo tú? El Paulo. Pero yo le paso a él un montón de... una parte de mi sueldo al mes. ¿Ya? Y con eso él se maneja. Es súper loco porque... Sí, bueno, eso hacemos. Ahora, sáquenme una duda. Nosotros tenemos cuentas separadas con la PAME. Cuando él gana plata es para los placeres. Es para los placeres, para disfrutar. Nosotros tenemos, por ejemplo, un fondo común para los gastos de la familia y cada uno tiene su platita para sus cosas personales. Ese eres tú. Eso soy yo. Pero cuando un amigo, por ejemplo, me dice: oye, préstame una platita, préstame tanto, ¿yo tengo que pedirle permiso a la PAME? ¿O tengo que decirle? Yo creo que ¿Tengo que avisarle? No, pues si tu plata, po. Pero de mi plata, no, de la plata de la familia no se toca por nada. Mucha plata. Claro. Eso, si es mucha plata, por ejemplo. Si un amigo está en problema y me pide plata, yo le tengo que pasar la plata, ¿le aviso a mi señora o es una cosa privada mía? ¿Tu plata? Yo no sé, yo ahí creo que tu plata es tu plata. Depende cómo cada pareja se entienda. Lore dice lo siguiente en el hashtag Opino en Mañaneros: mi pareja recibe 3 veces la cantidad de plata que yo recibo. Por eso yo pago un cuarto de los gastos de la A mí me parece que lo que dice Lore, cacha que acaba de llegarme una información de la Fundación Sol que dice que el 91% de las mujeres gana menos de 700 lucas. Por lo tanto, comparado con los hombres, es muchísimo. No, ganan menos. O sea, ganamos, evidentemente, las mujeres mucho menos que los hombres. Lo que pasa es que hay muchos hombres que creen que porque la mujer trabaja, tiene que ponerse con la mitad. No, po. Si la mujer gana un tercio de lo que tú ganas ahí. No, yo creo... Adelante, Donaldo Duque, por favor, bienvenido. Maestro. ¿Qué se mandó? Con el maletín. No. Música de abogado. ¿Cuántos casos hay ahí? No, ¿Cuánto dinero hay acá? No, es que vengo de un campamento abriendo y era muy temprano. ¿Lo ganó? Nos fue bien en los juicios. Perfecto, maestro. Excelente. Ahora, vengo de un juicio de aprovechando del abuelito que ya llegó, Donaldo, ¿cómo es en su caso? ¿Mitad los gastos en la casa? Mitad y mitad, y afortunadamente mitad y mitad en la generación, pero 100% de la administración, mi mujer. Perfecto. Ella administra todo. Así, yo le paso todo. ¿Por qué lo hace? ¿Pero por qué lo hace? ¿Porque le aliviana la pega de no tener que estar pagando cuentas? ¿Por qué? No, por respeto a mi integridad física. Entonces acostumbro a no ponerla en riesgo. Prefiero que ella misma lo administre. Lo hace bien, es inteligente, sabe administrar. Perfecto. Entonces, esa cosa la leo con ella. En caso que uno solo trabaje, por ejemplo, que la mujer está si usted no más trabajara y todo. Si usted no más trabajara, igual la dejaría ella la administración. Sí, ha pasado la oportunidad de nuestra experiencia matrimonial y siempre ha sido ella la que ha administrado. Y lo ha hecho muy bien. Entonces yo confío en aquello. Pero ella se pone con todo. Así es. Yo en mi caso es al revés, el Paulo administra. Justamente por lo mismo, aunque yo gane más plata. Porque él administra mejor. Y listo. Sí, finalmente eso es lo que tiene que... Hay que administrar mejor, exactamente. Hay que ser honesto también. Tenemos un Twitter, atención, hashtag Opino en Mañaneros. Jacqueline nos escribe: mi marido me entrega todo el sueldo y yo lo manejo. Y si él quiere salir, me pide a mí. Bueno, mira una pareja moderna. No es fácil, no es muy fácil. Bien, nada ese hombre, no es fácil que el que más gana entregue todo y después ande pidiendo. No es fácil, claramente. Yo te diría que una nomenclatura bien dada en nuestro país. A mí me da la sensación de que muchas mujeres, sobre todo en estos casos medio machistas, digamos, donde la mujer es dueña de casa, el hombre en general entrega todo el sueldo, ¿no? Es que es mucho más práctico, porque la mujer no es un tema de machismo, es un tema casi de... No, me refiero a que ella se queda en la casa, eso
eso me refería. Bueno, fíjese que la casa maneja una nomenclatura, sobre todo en los temas de los precios. La administración de la casa. Claro. Todo lo que tiene Al final las mujeres podemos llevar mejor las cuentas, Sí, Aldo, reconozcámoslo básicamente. Es verdad. Sí. En promedio sí. En mi casa yo llevo las cuentas, yo pago todo y mi marido insiste en Pablo es la fiscalizarme una vez excepción y al saca la año. cara por los ojos. ¿Y la vez que no fue así? Y la vez que no lo dejé fiscalizarme, no ha vuelto desde aquella vez. 10 terminó tirando licencia, como lo van a hacer muchas personas ahora que se viene la Copa América. Fíjense que tenemos el ejemplo del Mundial de Brasil. Para el Mundial de Brasil aumentaron un 20% las licencias, 18,6% las licencias que se entregaron, sí, respecto de un año normal. Ahora se viene la Copa América. ¿Por qué aumentan las licencias médicas? ¿Qué licencias médicas se pueden tirar y cuáles te van a pagar y cuáles no? Ponga atención a la siguiente nota, luego tenemos a Aldo Duque aquí en el estudio. Se viene la Copa América y con ella la alegría de millones de chilenos. Se acercan los asados, las reuniones y los carretes para ver los partidos de La Roja. Pero no solo esto, también llegan las ganas de no perderse ningún partido, aunque se tenga que faltar al trabajo. Aquí es cuando aumentan desmedidamente las licencias médicas. Actualmente un 30% de las licencias médicas en Chile son fraudulentas. En el año 2013, en estas fechas y debido al invierno, las licencias aumentaron en un 3,45%. Pero en 2014 y en tiempos del Mundial de Brasil fue un 18,62%. Se espera que para la Copa América pase algo parecido. ¿Qué tan peligroso puede ser entregar licencias falsas? La licencia fraudulenta en realidad es un delito, ya está contemplado en el artículo 202 del Código Penal, que vino a regular este tema del otorgamiento de licencias y que se establecen penas incluso privativas de libertad, penas de reclusión menor en su grado mínimo a medio, tanto para el que otorga la licencia como para el que la solicita entregando antecedentes falsos. Además de ser un delito, en nuestro país se generan pérdidas de más de 174.000 millones de pesos por esto. Dinero que podría ser usado en personas que de verdad lo necesitan. El COMPIN, Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, es el organismo encargado de ver la legalidad de las licencias. Justamente hasta allá fuimos y nos encontramos con la señora Sandra, quien lleva desde marzo sin recibir dinero por sus licencias. De marzo que no me están pagando la licencia y vine ahora y yo ando apenas y ven que uno anda apenas, la hablan bello para allá, bello para acá y no hacen ninguna solución. Ahora yo traje, pidieron información de los doctores y los traje ahora, me mandaron allá a la caja a buscar las licencias. La señora Sonia debe viajar desde Rancagua para que su caja de compensación acceda a pagarle. He hecho 3 viajes, vengo de Rancagua, porque mi licencia es una licencia psiquiátrica por 30 días y esta es la segunda. En vista que no me las pagan, yo tuve que viajar ahora y he venido 2 veces acá. Ahora me mandaron a la caja de los Andes al llegar a Bandera, ya me habían mandado moneda, o sea, he hecho 3 viajes y todavía no me dan ninguna solución. Esto se ha vuelto un gran problema a nivel país. Por lo mismo, la organización Inmune Empleadores invita a las personas a ser consideradas antes de usar licencias para la Copa América. Tenemos la ventaja de que la Copa América va a ser generalmente en horarios que no son laborales, pero si bien hay empresas que también tienen turnos en el fondo, más allá de la jornada laboral, poder dar facilidad a los trabajadores. Y por otra parte, también llamamos a la gente a no cometer un delito. Hay mucha gente que no sabe que está cometiendo un delito, ¿ya? Y presentar una licencia médica y justificar una ausencia y además recibir un pago, o sea, un subsidio, por cuando tú no estás enfermo, es realmente afectar a todo el sistema de salud y además cometer un delito. La Copa América será una fiesta en nuestro país. Es un momento de alegría y de compartir, pero también hay que pensar en los demás. Recuerde, piénselo 2 veces antes de utilizar una licencia falsa. Considere que alguien más la puede necesitar. Usted ya le puede hacer todas sus preguntas a través del hashtag Opino en Mañaneros a Aldo Duque, pero ¿te pueden rechazar una licencia, por ejemplo, si no es real? ¿Cómo puede detectar la ISAPRE o en este caso el COMPIN que efectivamente tú no padeces de esa enfermedad? Muy sencillo, porque existe la institución de los visitadores médicos. Claro, entonces son empresas privadas aparte. Entonces son médicos contratados por la ISAPRE, que concurren al domicilio de este supuesto enfermo y verifican las condiciones en que está llevando a cabo el reposo.
¿Qué pasa? Que a veces no lo encuentran. Debiendo estar en reposo. O estando en la casa, lo han encontrado en etílicas condiciones. ¿En etílicas condiciones? Conservándose el alcohol. Pero es que te estaba curando. Te estaba curando. Claro. Tengo que curarme. Hay ciertos Tengo que curarme. componentes etílicos que te ayudan a sanar, por ejemplo, la garganta. Entonces, para aquellos que, y no es que estemos haciendo una apología de esto, digamos, pero aquellas personas que quisieran lanzar, ¿cierto?, algún tipo de licencia, ¿cuáles aquellas que no son cuestionadas y que le permiten a uno salir del hogar? Cuidado. Hay, por ejemplo, la más recurrida de todas, no digo que no sean efectivas algunas, pero la más recurrida de todas es la famosa depresión. La depresión. Porque con la depresión han habido casos, me ha tocado ver casos de algunos deprimidos que para pasar la depresión se van a Cancún. Pero puede ser parte de la terapia. Pero puede ser parte de la terapia, ¿o no? Hay deprimidos que terminan en el estadio. Yo me voy a deprimir para la Copa América. Me voy a ver el partido para sacarme esta mala onda. Para desestresarse, dicen. Claro. Como estoy deprimido, me voy al estadio. Como estoy deprimido, me voy a salir de noche para relajarme. Como estoy deprimido, me tomo unos tragos. Como estoy deprimido, salí con unos amigos. Entonces la depresión da para cualquier cosa, lamentablemente. Y son las más cuestionadas. Y las más rechazadas. Ahora, claro. ¿Y cómo se revisa? Es una patudez también que hace que paguen justos por pecadores. Porque cuando una persona que verdaderamente tiene depresión presenta una licencia, finalmente, a mí una vez incluso me pasó que yo he presentado muy pocas licencias en mi vida, pero una de aquellas que era real, era por estrés. Y yo me paraba y me mareaba, pues. Entonces tenía uno de mis jefes, habíamos quedado de acuerdo, yo tenía que hacer un evento con él. Mentira. Entonces me llama y me dice, oye, el evento que es mañana y la cuestión, yo le digo, pero es que si estoy... Senté la licencia, si estoy pésimo. Y me decía, no, pero ¿cómo? No me creía que yo había presentado la licencia de mentira. Y yo le decía, pero si estoy mal, yo no me puedo levantar, menos enfrentarme a un público para hacer un evento, imagínate. Tenemos Twitter, Donaldo. Mire, vamos a revisar las opiniones de la gente. Daniela dice, estoy con prenatal desde el 12 de marzo y el Compin aún no me paga. Mi bebé en 10 días cumplirá 2 meses. ¿Qué puede hacer ella, Donaldo? ¿Cómo puede hacer eso? Ahora, ella perfectamente, ¿qué puede hacer? Puede ir a la superintendencia y reclamar. Porque el Compin, si bien es cierto, es un órgano fiscalizador y tiene facultades jurisdiccionales, es decir, resuelve si aprueba o rechaza la pero Donaldo, pero la guaguita existe, o sea, hay un nacimiento, o sea, ¿por qué en 2 meses no le han pagado su postnatal cuando es legal y justo? Porque puede haber ocurrido o que el postnatal no se justifique, yo creo que es el caso, se justifica, o bien perfectamente puede haber una lenidad, es decir, una falta de servicio. ¿Qué puede hacer la señora? Estoy desesperada, el Compin no me resuelve. ¿Van a pasar los meses? No, ¿qué hace usted? Eso se llama falta de servicio. ¿Y contra quién recurro? ¿Y cómo lo hago? Yo presento un recursito que se llama recurso de protección ante la corte y le digo, señores jueces, el Compin se está demorando demasiado. Yo le ordeno a usted que está vulnerando mi garantía al derecho a la salud. Y la corte le va a ordenar que en 10 días resuelven el tema. Donaldo, pero eso lo puede hacer un abogado por uno, porque el problema, al que tengo hartas amigas que le ha sucedido lo mismo, que no le pagan la licencia, en fin, es que uno está con la guagua de verdad, está ahí con la guagua de verdad y con esta contaminación que hay, no querís salir con la guaguita chiquitita. Buena pregunta. Oiga, ¿cómo me debería meter a los tribunales, a la corte, por el frío? A la superintendencia, con la guagua. No. Cualquier persona, ni siquiera un abogado, cualquier persona, la pareja, por el marido, le puede poner un recurso de protección. No le Qué bueno, mire qué bueno. Mire qué bueno. Excelente dato. Incluso se puede poner recurso de protección por teléfono. Y 10 días corre desde el momento. Y la corte le dice, yo declaro admisible este recurso de protección, me parece que tiene fundamento plausible, lo ideal es que sea obviamente por escrito, ojalá que lo haga un abogado, no tiene para qué la persona, la corte dice, sí, es serio este recurso, da cuenta de una anomalía y de una vulneración de garantías constitucionales. Perfecto. ¿Cuántas veces te pueden rechazar una licencia, Aldo? No, indefinidamente, no tiene un tope, le pueden rechazar la licencia las veces que quiera, pero usted las veces que quiera también, se considera si abusado, puede ir a la corte. Tenemos Twitter de Fran Antonio Romero que dice, mi hijita tiene 9 meses, tiene bronconeumonía, me dan licencia cada 7 días para que no la rechacen, ¿no puede ser más? Claro que puede ser más. Y no tiene por qué no rechazársela. Le pueden dar licencia por el tiempo que el facultativo determine. Eso se llama la lex artis. ¿Qué es esa palabra? Lex artis. La forma en que el médico ejecuta las prácticas terapéuticas. Y si el médico correctamente ha diagnosticado, en el caso de la señora,
que tiene una patología que requiere más de 7 días de recuperación, puede ponerle 7, 10, 11, 15 días, no importa. Perdón, pero eso es un problema del médico. Es que él se lo hace de 7 días precisamente para que el COMPIN no rechace, no ponga problema. Como para facilitar el médico que le dice, mira, yo sé que si te la doy por más de 7 días, te van a hacer problemas. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer? Te la voy a dar por 7 días, 7 días, 7 días. Aunque el doctor sabe que son por lo menos 20 o 30 días. Claro. Y se la hace el mismo día. Tenemos otro Twitter, 10:31. Álvaro González dice, tiempo atrás me operé un tendón del tobillo. 6 meses de licencia, la última en marzo, y aún no me la pagan. Mira, 6 meses. ¿Qué puede hacer con su tobillo y su licencia? ¿Qué pasa? ¿Y con la operación? Si no se la pagan, puede haber una razón muy sencilla. Puede que el empleador no haya enterado los fondos donde correspondían y se haya quedado con el masaria que en el bolsillo. Cuidado, puede ser objeto de un delito. Puede estar siendo víctima de un delito. ¿Cómo se puede saber eso? ¿Qué hace? Usted parte a unos locales que se llama Chile Atiende. Ya. Chile Atiende. Oiga, quiero saber qué pasó con mis fondos provisionales, si mi empleador enteró o no me enteró mis cotizaciones de salud. Si se la enteró, no hay razón para que no se la paguen, entonces tiene que exigirlo. ¿Y si no lo ha hecho? Si no enteró, acción criminal por apropiación indebida porque se trata del trabajador. Contra el empleador. Pero esa plata la paga la institución de salud, ¿no? Así es, pues. Claro. Priscilita dice, tengo 3 licencias rechazadas por una hernia lumbar. Estoy a punto de tener mi bebé, presenté documentos y aún así tengo que apelar. Ya, la hernia lumbar. La hernia lumbar también es otro de los factores o patologías que más se recurre. ¿Por qué? Porque ¿qué es una hernia lumbar? ¿No es cierto? Entre los discos de la columna se asoma cierta masa cartilaginosa y presiona el nervio ciático y produce dolor. Por el peso del embarazo. Además, ella está a punto de tener a su guagua y todavía no le pagan. ¿Por qué? Porque no ha apelado. ¿Qué tiene que hacer? Pero dijo que iba a apelar, ¿eh? Claro, va a apelar. No esperen el último día. Apenas le dicen que no le van a pagar la licencia, que es muy común, usted apela de inmediato. El tiempo corre siempre a favor de Capri. ¿Por qué dicen que no para ganar tiempo o porque esperan que quizá algún grupo de porcentaje de personas no apele y se quedan con la... ¿Le cuento? Porque más del 72% de la gente no reclama. No le puedo creer. Es negocio. Pero es que uno está enfermo. Yo también entiendo a la gente. Uno está enfermo. Ella tiene una hernia lumbar y un embarazo. ¿Cómo va a ir ahora a reclamar? Con un representante. Entonces, claro. ¿Qué hora se puede? Claro. Otro no lo sabíamos. Pero se aprovechan de eso. Yo no tengo tiempo de hacer trámite. A un abogado. Un abogado. Váyase a hacer trámite. 10:32, otro Twitter, #Opino Mañaneros. Todas sus consultas esta mañana para Donaldo Duque. Isa Pérez, mi hija tiene reflujo grado 3. Tuve 4 meses de licencia y me la rechazaron todas. Hoy estoy endeudadísima. Lo que pasa es que además el reflujo tiene muy mala fama. Se habla del refalso incluso. Lo que pasa es que al reflujo le pasa lo mismo que la depresión. Ha sido mal utilizado. Entonces el sistema no les cree por culpa de algunos inescrupulosos que fingen, simulan o derechamente falsifican síntomas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Rechazan los reflujos, rechazan las depresiones. Ya, pero el sistema también tiene que separar los casos que son reales de los casos que son... El problema es que ¿cómo hacer esa separación? Porque entonces te tendrían que ir a ver y estar todo el día al lado de tu guagua para verla cuando vomita así, claro. Como el exorcista, porque así es el grado 3, así, ¡pah! Oye, qué buena pregunta. ¿Uno podría llegar, así como además de la licencia, con un video probatorio de aquello? Perdón la pregunta, pero o no corren acá muestras audiovisuales como fundamento. Solamente los únicos antecedentes que se utilizan y que son válidos son la anamnesis, el examen que hace el doctor. Eso se llama anamnesis. Bueno, acá tenemos el mail el Twitter que acabamos de leer, efectivamente, que tenía 3 licencias rechazadas por una hernia lumbar, que está a punto de tener su guaguita y presentó los documentos, pero aún así tiene que apelar. Usted le aconseja entonces que vaya a apelar de inmediato. Que lo que dice, pero si tengo la patología, puede tener la enfermedad, pero ¿sabe lo que no tiene a lo mejor? La necesidad de reposo. No pero con un embarazo y hernia lumbar. En este caso sí. En este caso sí. Pero hay casos, por ejemplo, en que se produce la enfermedad, se produce la patología, pero a veces esa patología o enfermedad no requiere reposo y algunos sí piden reposo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el médico? Calificar cuando la enfermedad da o no da para reposo y solamente en ese caso da licencia. Ahora, ¿qué licencia puede ser? ¿Qué es la licencia? Le dice, señor, usted no puede trabajar, no es cualquier reposo. Tenemos Twitter porque hay muchas personas que quieren preguntarte, Aldo, esta mañana. Vanessa Lisset dice lo siguiente: a mí no me pagaron el pre ni el postnatal, ya que tiré licencia un mes antes de que comenzara mi pre con las políticas de la caja. No, ahí sí que no hay ninguna razón, no hay excusa de Dios. Excusa. Ahí derechamente hay vulneración de garantías constitucionales, mis queridos amigos. Perfecto. Ahí rápidamente el abogado, eso es gratis, no cuesta nada. Recurso de protección de la Corte. ¿Con qué abogado? A ver, ¿por qué abogado? Porque de repente uno dice, abogado.com. Mire, va y dice, mire, señor, a mí se me ha vulnerado una garantía. ¿Cuál garantía, señor? La garantía constitucional a recibir
a la salud. Entonces, ¿cómo lo recurro? Ilustrísima Corte de Apelaciones. Ocurre que durante tanto tiempo no me ha pagado mi premio ni mi trono natal, no hay ninguna razón, y el órgano fiscalizador, en este caso el CONPIN, no ha resuelto mi situación. No se pone. Por lo tanto, hay denegación de la función que tiene el CONPIN. Hay una falta de autoridad, hay falta de servicio. Perfecto. Cuando hay falta de servicio, la Corte le ordena, señor, resuélvame. Premios natales son irrenunciables, ¿no? A ver, no se puede negociar, son irrenunciables. No, usted no venga... ¿Tenga contrato indefinido, tenga honorario? No hay vuelta. Tenemos los honorarios muchas veces son verdad contrato de trabajo. Ok, atención. Pamela Bravo, Aliaga, gracias por escribirnos. Hay doctores que están funados y le rechazan la licencia. Voy a dar una lista negra de doctores, claro, que digan como no, a este doctor le rechazo todo. Hay médicos que han sido formalizados y que han sido condenados. No en una oportunidad, sino que en varias oportunidades por dar licencias falsas. Evidentemente hay un listado, pero eso no los inhabilita per se para dar licencia. Claro, además, que no, entonces que no tengan licencia de médico, ¿no? Eso ya, claro, exactamente. Además que hay estadísticas de los doctores que más licencias dan. Se llaman los champions. Claro. Los champions. Se llaman los champions. Pero es súper delicado, porque si yo, imagina que ese es mi médico de cabecera y está, comillas, inhabilitado. No está inhabilitado, lo que pasa es ¿cuál es la forma de inhabilitar a un médico? Que se le prohíba el ejercicio de la medicina. Claro. ¿Qué es lo que dice la Ale? Ahora, ¿quién puede hacerlo? Solamente un juez. Perfecto. Solamente un juez. Los colegios médicos no pueden... No el colegio de médicos. No puede. Mire, vamos a tomar un contacto de inmediato con Charlie Rivera. Se encuentra con Isquia Siches, la presidenta vamos con Isquia Siches en nuestro móvil, la presidenta del Colegio Médico de Santiago. Isquia, a la hora de dar licencias, ¿los médicos tienen algún tipo de temor de que la licencia igual se rechace o de entrar en algún tipo de lista o de champion, como decía Donaldo? Mira, en realidad lo que hay que aclarar es que a los médicos se nos pueden sancionar por dar una licencia falsa, no por el número de licencias que entreguemos. Obviamente, cuando se empieza a ver el registro de licencias que ha entregado cada uno de los médicos, en general los que han entregado 3.000 licencias en un año o 300 licencias diarias, llama mucho más la atención de la autoridad sanitaria y en ellos los investigan más puntualmente. Pero para sancionarlos tienen que encontrar una licencia falsa. ¿Donaldo? Doctora, le hago una pregunta. Hay casos, por ejemplo, en el norte, que nos deben estar viendo, en que hay mucha prevalencia, por ejemplo, de enfermedades lumbares, consecuencias de la actividad minera. Y muchos médicos han sido sancionados o investigados porque dicen usted da muchas licencias, señor, por ejemplo, por ciática o por problemas de etnia. ¿Qué hace el médico en ese caso? Porque casi todos sus pacientes van a tener licencia siempre por la misma patología. ¿Cómo se soluciona ese tema? Le estoy dando el caso del norte, que es muy puntual, pero afecta a miles de personas. El médico, si es que se enfrenta a un paciente que tiene la patología y necesita el reposo, no tiene que tener miedo de otorgar la licencia, si es que está debidamente justificada. No va a ser sancionado por el número de licencias. Si yo veo 10 pacientes al día, los 10 tienen un lumbago que merecen reposo y le doy licencia a los 10, nadie me puede decir que estoy haciendo un mal ejercicio de la profesión. Y distinto es que yo haga una sola licencia, pero una licencia que no tiene un fundamento clínico. Ahí sí, obviamente, aunque haya hecho una. Claro. Oye, no es por el número. Obviamente el que hace más estar mucho más agudos de que no vaya a ser una licencia falsa. Y una pregunta, ¿eso tampoco se cuestiona a aquellos médicos que para evitar una posible dolencia en el futuro previenen con la licencia, por ejemplo, o tiene que estar instalado el síntoma necesariamente? Es que eso no es el rol, no es el rol de la licencia médica, es un reposo que tenga algún fundamento clínico. Obviamente si fuera postoperatorio, post un infarto, que quizás el paciente puede hacer algunas actividades, pero es mejor que esté en reposo, no hay ningún problema. El tema es que tenga un fundamento clínico. A veces nos enfrentamos a situaciones que son, por ejemplo, familiares, que la mamá está enferma, licencias que no están tan fundamentadas y obviamente hay que intentar tener más la venia de los empleadores o los permisos correspondientes que utilizar la licencia, porque al final pagamos todo por pecado. Doctora, queremos seguir hablando con usted también, por supuesto, con nuestro Aldo Duque, aclarando todas las dudas de cuándo te pueden rechazar una licencia, pero tenemos un Twitter que dice lo siguiente. Karen Cucaracha dice, ¿qué trámites hay que hacer o documentos a presentar para acceder al nuevo postnatal de 6 meses, Aldo? Usted concurre con el diagnóstico del médico, que es lo más importante, que establece la existencia del periodo, ¿no es cierto?, que se ha iniciado la gestación, a su ente
de previsional y le dicen, señor, aquí tengo un diagnóstico médico, e inmediatamente basta el certificado del médico dando cuenta de la existencia del embarazo y se inicia inmediatamente el periodo. Perfecto. Aclarada la duda, también queremos hablar esta mañana con Aldo y por supuesto con Isquia, el tema que fue central en el reportaje anoche de Contacto, estos doctores fantasma, doctores que estudian su especialidad con becas del Estado, becas que pueden ser, por ejemplo, que mientras ellos estudian en tal universidad se les pague un sueldo que puede ascender en 3 años a 40 y tantos millones de pesos, pero a cambio ellos tienen que trabajar en un hospital público, generalmente en regiones que es ese hospital el que le paga la especialidad. El punto es que hay un porcentaje que no es menor de estos médicos que no cumplen. Claro, o sea, esto y es bien sorprendente porque tienen una vida de lujo. O sea, veíamos en el reportaje como un matrimonio de médicos que habían estudiado su especialidad, como lo decía Juli, en base a fondos estatales, que luego andaban manejando autos de lujo en Europa, viviendo la vida de rico y famoso. No, en Chile. Aquí en Chile, perdón. Isquia, ¿cómo se controla el que los médicos que hacen sus especialidades con fondos estatales luego hagan finalmente su aporte social o le devuelvan la mano de alguna manera al Estado? ¿Eso se controla? Cumplen con lo que prometen al final. Mira, esta parte de la formación que ahora se ha ido regularizando por parte del Estado, tal como dicen ustedes, uno se forma por 3 años en una universidad y después retorna 6 años, el doble del periodo de formación. En todo el periodo uno tiene una remuneración y uno hace trabajo tanto en su periodo de residente como también como especialista. Lo pueden destinar a distintos hospitales, algunos pueden ser la región metropolitana, hospitales base, hospitales 3 o 4. Lo que sí, y aquí yo creo que es importante aseverar de que creo que el reportaje que hace Contacto, obviamente es un poco caricaturesco. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Menos de un 3% de los médicos no retornan, por lo menos por la estadística del ministerio. Pero eso según esta información. Y quedamos muy mal parados como gremio después de... Sí, porque de este reportaje, porque obviamente queda la sensación de que todos los médicos no retornamos, todos tenemos la vida de rico y famoso y no se muestra el gran porcentaje de médicos que están en este mismo hospital. Son miles de médicos que sí estamos comprometidos con la salud pública y miles que sí retornan y no en condiciones sencillas. Pero doctora, le quiero hacer una pregunta, porque lo que finalmente mostraba el reportaje Contacto, que eran alrededor de 49 los médicos que no habían retornado esto, que era obligación al momento de recibir estas becas de parte del Estado. Pero tampoco había una claridad total de cuánto eran los millones que el Estado había invertido en esta especialidad. Sabemos la precariedad que hay de especialistas en todas las regiones y de alguna manera lo que mostraba el reportaje Contacto ayer eran las dos caras. Personas que, si usted puede ver lo que salió ayer en La Tercera, esperan hasta 2 años o incluso hasta 6 años para tener una cirugía de tórax en la Araucanía Sur y finalmente ese cirujano, en vez de estar trabajando en la Araucanía Sur, donde le corresponde, estaba en una clínica privada de Santiago. Entonces yo entiendo su molestia de que por unos pagan justo por pecadores y la imagen se mancha. Pero también llama la atención de que... ¿Cómo no lo pueden hacer eso? Sí, ahí aclarar que como colegio obviamente no avalamos que alguien no retorne un compromiso. Obviamente que hay que ir a algunos detalles porque este es un caso emblemático porque ellos quizá tenían otro nivel de vida, pero hay muchos médicos que se enfrentan a mucha complejidad al momento de volver. Entonces, a veces nos ocurre que en el periodo de la formación se casa con alguien que tiene que retornar en otro hospital, entonces se pide flexibilidad al servicio. Uno devuelve en Arica, el otro en Punta Arenas, que los dos devuelvan en uno de los centros. No queremos perder esos médicos y obviamente tenemos que ir adaptando. Pero doctora, ¿cómo es posible como colegio... ¿Cómo es posible que con a los especialistas, pero con la falta de especialistas que lleguen a los... ¿Cómo? Se entiende, doctora, lo que usted está diciendo, pero con la falta de especialistas que hay, ¿cómo es posible que ellos no están en Tumbuctú, están en Chile, en una clínica privada? Entonces, por ejemplo, cuando uno no ha pagado el crédito fiscal, el servicio de impuestos internos te lo quita. Claro. ¿No es cierto? Cuando llega el momento de que te tenía que pasar plata, no te la pasan y se paga. ¿Por qué en este caso, en el de los doctores, no es así? ¿Pueden ellos estar como...? No, sí, ahora hay denuncias de parte del Estado y se les hacen retornar los recursos. Y obviamente lo que dijo recién el ministerio es que se van a endurecer las penas. Nosotros no tenemos ningún problema contra eso como gremio. De hecho, vamos a analizar las denuncias internas, pero tal como conversaban ustedes, tal como pasa con las licencias médicas, nosotros no tenemos la tuición del ejercicio profesional. O sea, usted no lo pueden castigar, por ejemplo.
Si mañana nosotros definimos que uno de estos médicos hizo un acto antiético al no retornar porque no tiene los fundamentos necesarios para cambiarlo o ofrecer otra forma de como poder reivindicarse frente al Estado, entonces obviamente pues puede estar expuesto a una sanción ética. Pero ustedes como colegio médico, ¿cómo califican esta actitud, esta situación que hay en 49 médicos que simplemente son fantasmas, que no han pagado lo que deben pagar? No, obviamente hay un rechazo, pero necesitamos conocer los fundamentos, porque si uno va a cada uno de los individuos se puede dar cuenta que hay procesos que ellos intentaron devolver en otros centros, hay especialistas que han vuelto a centros y los mismos directores o los mismos especialistas de algún lugar no le han permitido ejercer su especialidad. Entonces hay una serie de bemoles que no quiero reducir la relevancia de que necesitamos especialistas en regiones, que nosotros nos vinculamos con un compromiso, tenemos esa responsabilidad, pero me parece que el reportaje es muy superfluo, solamente muestra estos 3 casos, la crisis de especialistas, y yo lo conversé con ustedes, con esos 49 o con los 1.400 no mejoramos para nada o no mejoramos en la forma sustantiva los problemas que tenemos en salud. Es que lo que apareció ayer en el diario La Tercera de verdad es de alto impacto. No sé si tuviste oportunidad de ver que es que los tiempos de espera para consulta de especialidad bordean hasta 6 años en los servicios de salud, ¿no? Gastroenterología y traumatología son las áreas donde los usuarios aguardan más tiempo, y el tiempo que deben aguardar los pacientes según los promedios nacionales varía entre 273 días, o sea, casi 9 meses para acceder a un oncólogo, y 727 días, o sea, casi 2 años para ser visto por un especialista en cirugía abdominal. Si se analizan estas cifras para regiones, la situación se toma más compleja, es más difícil. En la Araucanía Sur la demora es de 6 años. 6 años para atención de un experto en cirugía de tórax, y en el del Maule de 5 años para que un paciente que necesita geriatría, que atienda a los adultos mayores, tiene que esperar 5 años para que lo pueda ver. No llegue ese plazo. No llegue. Por ejemplo, posicionar que este es solo el tema de limitación de especialistas, obvio que nos faltan especialistas, pero si yo tengo 20 cirujanos y tengo 2 pabellones, tampoco se complejiza, o sea, para que entiendan que no es solo que yo tengo el especialista y se multiplica, se resuelve la lista de espera de forma automática. No es así. Y eso es lo más complejo, porque se nos posiciona como culpable, y nosotros, yo les dije la otra vez, estamos diciendo que faltan mejoras estructurales, y con los especialistas obviamente nosotros estamos disponibles para estar en nuestros hospitales públicos, queremos atraer a los médicos que se fueron al sistema privado, pero para eso necesitamos algunas cosas para que funcione bien. Pero Isca, justamente en relación a lo que estás diciendo ahora, que ya lo has dicho otras veces, ¿cómo atraen entonces hacia el sistema público si es que estamos viendo en este reportaje que pueden haber sido 3 parejas de médicos? Ok, perfecto, pero de alguna manera esas 3 parejas de médicos, o 3 médicos, dan cuenta de que efectivamente sigue siendo más atractivo el sector privado y no cumplen además con una cosa que el mismo Estado le está pagando, que tú lo hemos conversado otras veces. ¿Cómo el Colegio Médico pone la cota a este problema? Bueno, obviamente para el retorno las condiciones se tienen que cumplir. Un médico que acceda a una beca con devolución estatal tiene que entender que eso es parte de su responsabilidad, no solo profesional, sino que también ética. Y obviamente están las sanciones legales si es que no lo cumple, que es el proceso que puede vivir cualquier chileno. Pero además nosotros estamos intentando posicionar que una carrera médica en el servicio público sea más atractiva, no solo por la índole de remuneraciones, sino que también porque tecnológicamente, etcétera, valga la pena quedarse en el servicio público. Doctora, le hago una pregunta. El Colegio Médico ha tenido una posición, no digo refractaria, pero sí bastante severa en torno al ingreso al país de especialistas extranjeros que vengan a suplir las ingentes necesidades de la gente en provincia, por ejemplo. 6 años para esperar una atención médica, Tocopilla y otras ciudades del norte y sur del país. ¿Ustedes van a reflexionar un poco sobre eso? ¿Van a ponerse un poco más flexibles? Ahora, si hay un problema real o no hay un problema real entre el Colegio Médico y los especialistas extranjeros, ¿o ha cambiado eso? Ha ido evolucionando.
Ya no somos tan chauvinistas como antes. Qué bueno. Y de hecho, estamos participando en formar a médicos que se formaron en el extranjero, tanto chilenos como extranjeros, y tienen, para poder aprobarse una COM, tienen que, pueden hacer un curso dentro del mismo colegio médico para facilitar su aprobación. Pero ¿cuál es la única cosa que ha dicho el colegio? Que necesitamos garantizar que cualquier profesional que te atienda, médico, tiene los conocimientos básicos, sea chileno, extranjero, de donde sea. Está bien, y es lo correcto. Entonces eso lo aplican a través de un examen. A los chilenos nos piden. Sí, claro, a los chilenos se los piden. El EUNACOM. ¿Por qué a un médico extranjero le vamos a pedir menos? Sí, eso está bastante claro. Porque finalmente se está pensando en los pacientes y que es lo que importa. Ahora, Isquia, yo creo que aquí lo que estamos viendo entonces es que claramente hay una crisis, porque por un lado están los hospitales que existen, como en Tocopilla sucedió, ¿no es cierto?, que estaba la instalación, pero no había especialistas. Pero por otro lado, también hay lugares donde tú bien dices que también hemos visto, por ejemplo, no sé, ¿se acuerdan en La Serena, Coquimbo, donde tuvieron que poner tablillado con un cartón, por la silla de ruedas? Por un cartón, porque no había ni siquiera yeso. ¿Para qué hablar de Rapa Nui? O sea, olvídate. Exacto. Yo el otro día, cuando tuve el choque en San Javier, no había rayos X. Me acuerdo. O sea, realmente tú dices, chuta, al nivel que estamos llegando. Y en Curicó no hay hospital. Y en Curicó no hay hospital. Entonces, claramente, la crisis de la salud no tiene por dónde parece todavía, ¿no? Bueno, los llevamos diciendo varias semanas, casi 9 meses, y ustedes dan en el blanco. O sea, no es prioridad, pero solamente pensar que, y es lo que lo hemos dicho todo este tiempo, con los 1.400 especialistas que se están formando anualmente, no resolvemos el problema en salud. Y es que respecto a eso mismo, claro. Sería mucho más fácil si dependiera solo del gremio médico. Pero es que son 1.400 especialistas los que se van generando. ¿Chile da abasto con eso o se necesita mucho más? Es decir, ¿Chile da las facilidades para que tengamos más especialistas o no? La brecha es mayor, el tema es más que nada la distribución entre sistema público y privado. Es que ¿sabes lo que me pasa a mí? Es que lo hemos hablado varias veces contigo y tú lo has puesto en la mesa también. Cuando se empieza a hacer medicina de verdad se habla de la medicina preventiva. No llegas a una persona hipertensa con diabetes y una serie de otras cosas más. Paras el problema o enfrentas los temas antes. Y es casi imposible, no existe, y es casi imposible lograrlo cuando faltan esa cantidad de especialistas a lo largo de todo nuestro país. Entonces, ¿qué se puede hacer para finalmente tratar de salir adelante en cuanto por lo menos a los especialistas? Claro, campañas. Ahí ya nos metemos en lo político duro. ¿Ya? Pero en realidad no es malo que los auditores de su programa lo sepan. Yo creo que es un tema de modelo. Un tema de modelo. Hoy día tenemos un sistema de salud dual, dos sistemas que no conversan, absolutamente nada. Uno que tiene un gran porcentaje de financiamiento, que se hace cargo de un bajo porcentaje de la población y a la vez se lleva la mitad de los especialistas. Mira, y volvemos a lo mismo. El sistema privado tiene hacerse cargo de salud como persona individual es costoso en cualquier sociedad. Tenemos que distribuir el riesgo. Los sanos nos hacemos cargo de los enfermos, los jóvenes de los viejos, los hombres de las mujeres. Lo hemos conversado, una cosa de modelo. Lo que sí es que para llegar a eso, tal como pasó el 2011 con educación, los médicos solos no podemos. Necesitamos a los usuarios, necesitamos a los profesionales, a los técnicos. Me parece perfecta la conversación que nos estás planteando y además tenemos opiniones de la gente. Little Pebbles dice, en el servicio de salud O'Higgins contrataron muchos venezolanos. No hay pabellones, pero un montón de cirujanos. Un poco lo que estaba diciendo. Un poco lo que tú misma señalabas. Hay cuellos de botella. Y también no solo faltan médicos, faltan TENS, faltan enfermeras, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, miles de profesionales más. Entonces, ir a hacer un reportaje que, los médicos son el problema, no solo por defensa al gremio, sino por un poco de hacernos cargo de que el problema es mucho más grande. Es que entonces, la crisis generalizada. Estos reportajes cotidianamente. ¿Y por qué faltan tantos profesionales? Yo te juro que me pasa que ahí entonces tiene que venir de más abajo el problema, ¿o no? Como que no nos están guiando hacia donde tenemos que ir. No sé si me explico, como que cuando estás en el colegio, nadie te dice que en realidad quizás, si estudias fonoaudiología, que es una carrera que a nadie se le ocurriría, un profesor tiene que ser capaz de, cacha, este cabro podría ser fonoaudiólogo y guiarlo hacia allá. Claro, ¿no? o sea, motivarlo.
Pero Isquia, tú misma has calificado de perverso el sistema. Estamos de acuerdo. Concepto con el que yo estoy completamente de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. ¿Qué se puede hacer, en definitiva, en forma más concreta, para cambiar este sistema perverso de una vez por todas? Porque lo hemos hablado otras veces, finalmente el sistema de salud lo que hace es enfermar a la gente más que ayudarla. Entonces, de verdad, ¿cómo cambiamos este sistema que hemos calificado ya en conjunto de perverso? Unos sectores dicen que es gestión, otro que es recurso. Yo creo que las dos cosas. Lo segundo es una planificación que se pueda proyectar más que el gobierno de turno. A 4 años no se puede proyectar. Planificación de recursos humanos. Hoy día esos mismos especialistas que no retornan, no hay claridad a qué lista de espera se va a hacer cargo, para qué población, qué problemas de salud va a resolver y cuántas enfermeras, técnicos o pabellones necesita para lo mismo. O sea, una planificación básica para... En ese sentido tenemos otro Twitter para ti que dice lo siguiente de Karina Pach. ¿Y por qué hay que motivar a los médicos para que trabajen en el sistema público? ¿No debería ser su deber, su vocación? Es la pregunta del millón de siempre, ¿ah? De millones. Sí, yo a diferencia que eso creo que en realidad pensar que la salud pública se va a resolver solo por vocación también es errado. Son profesionales que han estudiado 7 años, después se especializan por 5 más, son hartos años de estudio y yo creo que en realidad no solo posicionarlo que esto es como algo franciscano. Esto es un trabajo, tienen que existir buenas condiciones laborales, tiene que existir buena tecnología. No se nos puede pedir solamente irnos por el lado altruista. Hay cosas que tienen que superar como lo benefactor que puede desarrollarse. Tenemos que hacer un sistema que se mantenga. Y es que te queremos agradecer como siempre por estar con nosotros, aclarando todas las dudas en este momento acerca del reportaje de los médicos fantasmas. Gracias y que tengan una excelente semana. Cuídese. Ya, que les vaya bien. Gracias. Besos. 10:57. ¿A qué íbamos? No, se me acuerda. Lo que pasa es que, ojo, algunos le echan la culpa a la edad, otros al cansancio, algunos al estrés. Pero ¿por qué se nos olvidan las cosas? Es parte de lo que nos planteamos esta mañana. Miedo. Aquí en Mañanero, ¿no? Mañanero, sí. Mañanero. Ya viene Lucas. Chao. ¿Alguna vez que entra a la cocina y se le olvida completamente lo que iba a buscar? ¿O que ya no puede retener millones de datos en su cabeza y tiene que hacer una lista para todo? Y es que hay personas que tienen mejor memoria que otras, pero también olvidar las cosas puede indicar otro tipo de problemas. Hay veces que andamos desconcentrados y se nos olvida todo, y otras en que el cansancio es nuestro peor aliado al momento de tener que recordar lo más importante. ¿Por qué se nos olvidan las cosas? El por qué se nos podría olvidar también pasa por muchos factores y va dependiendo de persona a persona. Y en este caso ciertos factores que podrían influir podrían pasar primero por temas emocionales, por problemas cognitivos y también por factores de tipo biológico. Por ejemplo, también la ingesta de fármacos, el fumar también podría ser un factor de riesgo incluso por la falta de oxígeno. Con el paso de los años, la memoria también se va desgastando. Este es el caso de Sandra, quien se ha dado cuenta que con la edad ya no puede recordar todo. Últimamente he tenido muchos problemas con la memoria, tengo que hacer lista para todo. Antes me acordaba de todo, pero ahora si salgo, por ejemplo, al centro, tengo que hacer una listita de todas las cosas que tengo que hacer, dónde tengo que pasar, porque si no, nunca más me acordé. Con la edad, si antes de joven yo me acordaba de todo, tenía muy buena memoria, pero últimamente se ha echado a perder como todas las cosas con la edad. Según la creencia popular, el alimento estrella para ayudar a mejorar la memoria son las pasas, pero también se habla de los frutos secos, el pescado e incluso el chocolate. Y la alimentación también es un factor importante. Las cosas que se van consumiendo, mantener incluso en ese conjunto de la alimentación junto con el equilibrio de también el ejercicio, que también se habla mucho de el vínculo que pueda tener y lo que va generando el hacer ejercicio de forma constante, de mantener cierto ritmo de vida. La alimentación va cumpliendo un factor importante que puede ser un gatillante de tener mejor o peor memoria. Más allá de los alimentos, Sandra realiza algunas rutinas para ejercitar constantemente su memoria y activar su cerebro día a día. Lo que sí, saco sudoku, eso me gusta. Y leo harto. Otro saco cuentas a mano. No uso la calculadora para poder ejercitar la mente también.
Si se le olvidan un par de cosas, probablemente no tenga relación con nada grave, pero si este síntoma se agrava o es constante, es preciso que consulte a su médico, ya que podría ser un indicio de que algo está pasando. Siempre uno va prestando un poco más de atención al efecto de la normalidad. Si a mí ya me está llamando la atención de que cada vez se me hace más frecuente, si es que la intensidad también es distinta y se me están olvidando cosas que antes no se me olvidaban, se me está haciendo mucho más recurrente, nos podría estar dando un indicio de prestarle atención para atender a algún lugar. Así que ya sabe, trate de ejercitar constantemente su memoria y tener buenos hábitos alimenticios y de sueño. ¿Y a ti se te olvidan las cosas? ¿Por qué, a pesar si somos jóvenes, se nos olvida absolutamente todo? Si hay ejercicio, si hay alimentos que nos ayudan, ¿qué es lo que nos pasa, Luquen, por favor? Bueno, la memoria es un tema, yo diría que apasionante y complejo, porque de hecho si a cualquier persona le preguntamos ¿qué es la memoria? La respuesta nunca va a ser rápida, porque ni siquiera sabemos qué es. ¿Es como la capacidad de recordar cosas? O sea, es la capacidad de recordar cosas, exactamente. Claro, pero ¿cómo funciona? Si, exacto. ¿Cómo es selectivamente, cómo opera en distintas partes? Claro, ¿dónde se encuentra? ¿En qué habitación digamos, del cerebro se encuentra? En una muy pequeña en algunos casos. Entonces, se olvida todo. Claro, es importante saber Pero es algo. familiar. ¿Hay casos genéticos, por ejemplo, familiares como el mío? Bueno, hay personas que genéticamente tienen una capacidad de memoria, digamos, una facilitación para los mecanismos de la memoria, digamos que más grande, y otras que menos, pero siempre en un cierto rango de normalidad. O sea, todos tenemos la capacidad de tener una memoria en un estándar normal e incluso de desarrollarla, porque la memoria se ejercita. Es un claro, es Mira, la gente está participando de esta conversación a través de nuestro Twitter. Jajaja, yo soy muy cabeza de pollo. Hoy se me quedaron las llaves puestas en la puerta por dentro y mi vecino me ayudó. Y no fumo. Mira, hay una cosa importante. Sí, hay una cosa importante en la memoria. La memoria tiene 3 fases. A ver. La última es la que conocemos como memoria, que es cuando vamos a buscar el recuerdo. Y está ahí disponible. O no. Es la amnesia, digamos. Pero la primera fase de la memoria es la fase de codificación de la información. O sea, para yo recordar algo, tengo que estar atento. Pero hay periodos de la vida, por ejemplo, que uno está más estresado o más distraído, que se le olvida constantemente las cosas. La mayoría de las personas que van a las consultas de neurología, que aquejan problemas de memoria de este tipo... Que se te olvidaron las llaves puestas. Que se te olvidaron las llaves, que ibas a hacer algo y no recuerdas qué es lo que ibas a hacer. O encuentras el control remoto en el refrigerador. Exacto, eso es la... Yo me lo traje el otro día en la cartera. Mentira. ¿Pero cómo? El control remoto no estaba en mi cartera, nunca me di cuenta. Claro, esos lapsus, nunca me di cuenta. Eso es una palabra clave. Es que lo que falta no es memoria, es atención. Atención, por supuesto. La atención es el primer requisito para la primera fase de la memoria, que es la codificación de la información. Se pierde la memoria con la edad porque dice, me estoy poniendo viejo, estoy perdiendo la memoria. Es efectivo. Cuando está pasando, ¿cuándo y a qué edad comenzamos a perder la memoria? Yo diría, eso es una buena pregunta. De hecho, el mito de que con la edad se va perdiendo la memoria, o sea, es un mito. En las civilizaciones antiguas, ¿quiénes son las memorias de las tribus? Los sabios, los grandes ancestros. La memoria está en los viejos, en los ancianos. Sin embargo, en la sociedad moderna, son los ancianos los que pierden la memoria. Mira, eso es que tenemos un Twitter para ti que dice lo siguiente de Marcelus Máximos, besos para él. ¿Las pasas sirven para la memoria o es un mito? Cuando éramos chicos, otro fruto o algo así? Sí, o sea, el criterio de que los frutos secos ayudan a la recuperación o al mantenimiento de la memoria no es incierto. O sea, hay muchos alimentos que por su contenido de aminoácidos, de vitaminas, ayudan en la generación de transmisores o neurotransmisores importantes para la memoria. De ahí el tema de la alimentación y la memoria, que es un tema. De forma sucinta podríamos decir, todos los alimentos ricos en vitamina B1,
B6, B12 son importantes para la memoria, porque la neurona trabaja con esas vitaminas. Mal para los veganos, entonces. Pero yo lo tomo en pastillas. Listo. Luquen, tenemos más preguntas a través de Twitter. Hashtag Opino Mañanero. Cecilia dice, ¿tomar benzodiazepinas influye en la memoria? Quiero que me respondas, pero también quiero que me respondas si, por ejemplo, el uso de la marihuana, el uso de algún tipo de medicamentos como ese que señalaba ella, u otros, pueden afectar a nuestra memoria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Todo, por favor, a la vuelta a esta pausa comercial. Gracias, regresamos. Una pausa y ya volvemos. Con el neurólogo Luquen. Pues no sé, se me olvidó. Estamos hablando de por qué se nos olvidan las cosas. Ya habíamos quedado con esta pregunta de nuestra querida amiga Cecilia. ¿Tomar benzodiazepinas influye en la memoria? La benzodiazepina es uno de los medicamentos que más amnesia produce. ¿Amnesia? Sí, las benzodiazepinas, los barbitúricos, los opiáceos. La marihuana también produce mucha amnesia. Pues, estaba pensando en lo que hablábamos la otra vez. O sea, la marihuana es un opiáceo. A ver, ¿y cómo se puede contrarrestar eso? Contrarrestar, sencillamente, en el caso de los medicamentos, es tomarlo lo menos posible y por un corto periodo de tiempo. Habíamos hablado de eso. Pero por el caso, por ejemplo, si te operan y te ponen anestesia general, ¿es cierto que olvidas ciertas cosas que te puede afectar la memoria? Sí, pero es una memoria, una pérdida o una amnesia transitoria. Momentánea. Momentánea. Perfecto. No es que las benzodiazepinas ni los barbitúricos tomado exactamente por cierta cantidad de tiempo te vaya a dejar sin memoria. Mira, Camila Goldsman nos escribe, ¿el consumo de marihuana afecta la pérdida de memoria? Lo hemos mencionado hace poco. Sí. Sí, sí lo afecta. ¿Y los opiáceos en general también? Sí, es uno de los efectos colaterales más frecuentes de la marihuana. La amnesia transitoria. Doctor, la memoria funciona como una especie de caminito sin ni saber. ¿Cómo se llamaba la persona esa? Y empiezas a buscar y a veces esos caminos están cortados y no se llega a la bóveda donde está ese recuerdo, ¿no? Exactamente. Por eso los griegos tenían una asignatura que se llamaba la mnemotecnia, que era el arte de recordar las cosas. Se llamaba mnemotecnia porque la diosa griega de la memoria, sabemos que tiene Mnemósine, que era hija, es la madre de las musas, de hecho. Y los griegos tenían esa posibilidad. De hecho, una de las cosas que se ha perdido en la sociedad moderna es la capacidad o el arte de memorizar las cosas. Claro, perfecto. Tenemos una pregunta a través de Twitter. A ver. Mira, tenemos el siguiente Twitter de Javi Estrellita que dice, estoy embarazada y más olvidadiza que nunca. ¿Tiene alguna relación el embarazo y la memoria? 100%. 100%. El embarazo es un estado hormonal, un estado... Uno no es uno. ¿Y por qué nos olvida las cosas embarazadas? ¿Perdón? ¿Por qué nos olvidamos de las cosas embarazadas? ¿Qué tiene que ver? Bueno, exactamente le podría decir porque el tenor hormonal es tan, digamos, caótico, por decirlo de alguna manera. La concentración está tan afectada y el organismo está tan preocupado en cosas tan elementales, esenciales, que la memoria se disgrega. O sea, nuestra atención está puesta aquí en donde tiene que estar, donde tiene que estar. Pero es el clásico de que cuando uno... Bueno, tenemos Twitter. Victoria Sid, tengo 19 y me pasa muy seguido que digo algo y luego se me olvida. También algunas cosas que hice el día anterior, como la memoria súper a corto plazo. Sí, es una alteración de la memoria a corto plazo y de la memoria verbal, porque es algo que hay que aclarar. No existe un sitio donde esté la memoria íntegra en el cerebro. Cada lóbulo o cada parte cerebral se encarga de un tipo de memoria. Por ejemplo, el lóbulo temporal izquierdo es el que se encarga de la memoria verbal. El lóbulo temporal derecho se encarga de la temporoespacial. ¡Ay, qué loco! Es así. Entonces todos actúan en conjunto con vías de asociación y por eso pensamos que la memoria es una. Por eso hay gente que se aprende, por ejemplo, las letras de las canciones rápido, mientras que otros se aprenden una coreografía súper rápido. Por pero supuesto. No es lo mismo. Y ahí los tipos de memoria. ¿Qué pasa? Los tipos de memoria. Exacto. Qué bueno. ¿Qué pasa? Hemos visto de repente en algunas lo que se denominan, doctor, las regresiones. Que, por ejemplo, algunos parapsicólogos someten a hipnosis a una persona y comienzan a sacarle recuerdos que ella tenía anidado en el fondo de su memoria. ¿Cómo piensa el fenómeno? ¿Es tan efectivo eso? Voy a introducirme en un tema escabroso. Justamente en el centro tuvimos la semana pasada, con el doctor Cristian, tuvimos una disertación sobre hipnosis y regresiones. Y salió esa pregunta, siempre sale esa pregunta. ¿Cómo es posible recordar, si es posible, cosas de vidas pasadas? Esto. Bueno, no hay nada probado científicamente en cuanto a eso, pero hay teorías que a mí me parecen muy lógicas, por ejemplo, que es la teoría informacional del ADN. Memoria genética. Memoria genética. El ADN transmite información de tipo de síntesis de proteína, de color de los ojos. Claro. ¿Por qué?
no podría incluir en el ADN información de tipo, digamos, de recuerdos. De ancestros. De ancestros, digamos. De otros, de mi familia, digamos. Exactamente, o de vidas supuestamente pasadas. Ojo, estoy hablando de un tema que cae en la parapsicología sin prueba científica, lo cual no quiere decir que no exista. Claro. Son cosas diferentes. Interesante. Con la camisa negra de Juana tenemos otra pregunta. Me gusta Así es, que dice lo siguiente. ¿Es verdad que al sacarse muelas pierde memoria? ¿Sí? Vidal. Ay, nunca había escuchado. No, quizás, no. O sea, olvidar el dolor. Afortunadamente te puedes olvidar del dolor y eso sería bueno. De hecho, hay una frase que tenemos los médicos que trabajamos con esto, que es: el requisito para una buena memoria es un buen olvido. Claro. Hay cosas que hay que olvidar. Sí, los partos, no sé. Los partos, los dolores, los datos insignificantes que ves día a día. Eso tienes que olvidarlo. Eso es normal. Es que eso es necesario, porque si una persona que sea capaz de recordar cada mínimo detalle de todo lo que vive, que algunos sufren. Se le llena la idética. Atención, tenemos más preguntas, Luquen. Atención, la gente sigue opinando. Gavita, le pasa que le cuento algo a mi marido como una anécdota y él me responde diciendo: eso te lo conté yo ayer. Ella hace propia las anécdotas del marido, se le olvida que él se las contó. Es un caso muy común, y no necesariamente trata de amnesia, pero bueno, en el caso de que sea así, realmente está teniendo una amnesia a corto plazo, sobre todo para los elementos verbales. Y hay que ver, o sea, lo que quiero transmitir es lo siguiente: los lapsus en la memoria, sobre todo debidos a una tensión inadecuada y a la vida apurada y estresada, son normales. Pero hay claves que hay que tener en cuenta cuando este lapsus de memoria o esta alteración de la memoria o esta amnesia ya cae en un proceso patológico para ir al médico. Y eso es importante. Estas cosas son cosas normales. Pero tú acabas de decir algo que me llama la atención, que es la vida actual. ¿La vida actual aumenta en definitiva o es propensa a que uno tenga una memoria más frágil? Absolutamente, por muchas razones. El estrés, la vida apurada. ¿Las redes sociales? Las redes sociales. De hecho, por ejemplo, o sea, el hábito de aprender y de leer por los smartphones, eso no, o sea, el cerebro no procesa la información de la misma manera, es más disgregada. Es verdad que, por ejemplo, al levantarse uno debería hacer un ejercicio de pensar sin agarrar el teléfono antes y ponerse a revisar las redes sociales. Eso de pensar sin agarrar el teléfono y las redes sociales debe hacerlo uno siempre, no solamente cuando se levanta. Perfecto. Siempre, siempre. Una de las cosas, cuando viene un paciente y me dice: doctor, estoy perdiendo memoria, la primera pregunta que yo le hago: ¿cuándo fue la última vez que usted memorizó algo conscientemente? Perfecto. ¿Cuándo fue la última vez que se aprendió un poema? ¿Cuándo fue la última vez que estudió, que se aprendió un párrafo, digamos? Exacto. Una dirección de memoria. Si pusiéramos un detector a ver qué está pasando en el cerebro cuando estamos memorizando algo, es increíble lo que pasa. El cerebro está creando proteínas, neurotransmisores, terminales. Entretenido. Qué bonito. Facilitando a las carreteras para eso. Si usted no las hace, a estudiar. Tenemos otro Twitter para ti que dice lo siguiente de Andy: ¿cuál es la diferencia entre la memoria a corto y largo plazo? La diferencia fundamental es la siguiente: la memoria a corto plazo es el recuerdo que usted va a tener de lo que está pasando ahora mismo. Dura aproximadamente de 18 a 20 segundos, no más que eso. 18 a 20 segundos usted puede recordar las cosas que están sucediendo ahora. Después usted la va a olvidar. La va a olvidar, a no ser que usted con intención sedimente esa información y pueda evocarla después durante años. Y es la memoria a largo plazo que, dicho sea de paso, porque tiene un significado importante para la persona. Esa es una pregunta, el significado. Una de las claves para memorizar mejor, ¿qué es? Que tenga significado lo que estás aprendiendo. El cerebro está hecho de una manera que el área de la memoria fundamental está muy cerca de las áreas de la motivación, que es el sistema límbico. Eso no es por gusto. Luquen, tenemos otra pregunta a través del Twitter. #OpinioMañaneros. Marina Figueroa, me pasa que cuando voy a buscar algo, me di una vuelta y se me olvidó a qué me dirigía. Voy a la cocina y no sé a qué voy. Luquen, esto le pasa a quién no le ha pasado eso? Eso sencillamente es porque en lo que estaba pensando en otra cosa. Era una conducta automática. Entonces, una conducta automática, usted sencillamente iba a hacer algo, pero ya era automatismo. Ya usted no está ni siquiera recordando. Como uno cuando corta el gas y sale, o pone la alarma y sale, no se acuerda si lo hizo. Tiene puesto el piloto automático, digamos, en el lenguaje. Entonces, no recuerda, sencillamente. Luquen, la gente puede seguir preguntándonos a través del #Opino en Mañaneros. Mientras tanto, la Juli y Salfa nos tienen un consejo. Julita, te quería hacer un comentario que usted es tan linda con tu cutis. Yo sé lo que está usando. Ya sabes que estoy usando Neo Rayen y me ha hecho
súper bien, porque esta loción natural limpia, tonifica y se nota, Salfa. Exactamente, para que ustedes sepan, Neorayen está hecha de extractos naturales, muy importante eso, como el canelo, matico y llantén. Neorayen limpia profundamente la piel, libera los poros, residuos contaminantes, impurezas o incluso residuos de maquillaje, dejando la piel humectada. Mira, te estoy mostrando acá, saca los residuos y deja un suave y exquisito aroma que se va rápidamente. Mira, es toda la cocina. Espectacular, mira cómo sale de sucio y eso que me había lavado las manos varias veces, aunque ya lo sabía, por eso ya la estoy usando, suave y fresca. ¿Usted dónde lo puede encontrar? Muy simple, encuentra Neorayen en las principales farmacias y centros naturales. Neorayen, naturalmente para tu piel, el mejor secreto Neorayen. Excelente, muy bueno, lo mejor. Otra pregunta a través del Twitter que tiene que ver con lo siguiente. Pon atención, Luquen, por favor. Camila nos vuelve a escribir: jugar sudoku o puzzles ¿ayudan a la memoria? Sí, ¿no? Qué interesante. Bueno, memorice. Los últimos estudios precisamente hechos en los Estados Unidos sobre el sudoku, el puzzle para mejorar memoria, no han demostrado que ayuda a mejorar la memoria. Ay, yo que me quería tan O bacán. sea, ojo, son ocupaciones, son entrenamientos de lógica, entrenamientos de pensamiento que forman parte de lo que debe hacer una persona para mantener una memoria sana. Pero no quiere decir que usted haciendo eso va a lograr mejor memoria. Lo que cuando nos tenemos que preocupar, tú decías que habían ciertos síntomas que nos alertaban de que no era normal que estuviéramos perdiendo la memoria, como yo, por ejemplo. Ok. Por ejemplo, un síntoma, bueno, de hecho la frecuencia del olvido es importante. No es lo mismo olvidar 5 veces al día cosas triviales que olvidar 20 cosas triviales o 2 cosas o una importantes. Ok. Por ejemplo, lo que usted olvidar los rostros de las personas queridas no es normal. Claro. Olvidar dónde usted vivió hace 5 años no es normal. Pero sí es normal olvidarse del nombre de un hijo, ¿o no? Porque, no al tiro, no para siempre. Pero yo diría que no. Bueno, que como típico que de la mamá que estamos haciendo millones de cosas. ¡Tú, niño! Claro. Niño, entra a tu casa. Soy tu hijo. Eso es normal, eso es normal. Porque ahí no estás olvidando el nombre de tu hijo, sino que a corto plazo tuviste una amnesia, un lapsus verbal transitorio. Doctor, Paulo. Eso. Doctor, ¿hay alguna relación? Antes hablábamos sobre la marihuana, pero hay algunas drogas legales. ¿Hay alguna relación, por ejemplo, entre el consumo de alcohol y el tabaquismo y la pérdida de memoria? Bueno, en el caso del alcohol, de hecho hay cuadros bien específicos en medicina, la amnesia de Korsakoff, por ejemplo, que son amnesias muy interesantes porque el paciente confabula. ¿Confabula qué quiere decir? Que miente, se cree lo que está diciendo y llena los espacios con información ficticia. Como en la película Memento, que tenía el síndrome de Korsakoff. Exacto, el síndrome de Korsakoff. Pero cuando uno se... El alcohol, déjeme decirles, es una de las sustancias que mata más neuronas. La neurona es la célula más sensible al alcohol de todos los... Es lo mismo que cuando nos olvidamos de todo lo que pasó la noche anterior. El clásico: se me apagó la tele. Claro, apagaste la tele, ¿no te acordás? Claro, lo que pasa con eso es que el alcohol puede producir una amnesia durante, digamos, la intoxicación alcohólica, que es una amnesia alcohólica, que se llama así, aguda, pero eso no quiere decir que a partir de ahí usted vaya a padecer de amnesia. No, claro, es como el rato. Es la intoxicación alcohólica. Es la intoxicación alcohólica. Es la intoxicación. ¿Existe una posibilidad de recordar todo lo que pasó? Por hipnosis. Uno tiene como un álbum de fotos, así como no, como que te llegan chispazos. Hay un concepto importante. El olvido, claro, es que el olvido no es la pérdida de un recuerdo. El recuerdo está, es la incapacidad de evocarlo. De acceder a él. Exacto. Siempre todos sus recuerdos están en su cerebro. Desde que usted nace, todo está ahí. ¿Y el tabaco, doctor? El tabaco sí. ¿Por qué el tabaco? Porque una de las causas fundamentales de pérdida de la memoria en mayores de 65 años o de 70 años es la demencia multiinfarto. Pequeños infartitos asintomáticos que usted no está mirando, que no le da adormecimiento del brazo, su vida transcurre normalmente, pero usted está teniendo pequeños microinfartos en la corteza cerebral. Y eso a largo plazo da un cuadro que se llama demencia multiinfarto, cuyo síntoma fundamental es la pérdida de la memoria. Tenemos Twitter, atención. Hashtag Opinos Mañaneros. Eso se murió, de hecho. Dice lo siguiente, viene. Ahora Twitter, sí. dice Ahora lo siguiente, Marcelo Saavedra: los hombres nos acordamos de lo que nos conviene solamente, depende del sexo. ¿Quiénes somos más olvidadizos? ¿Las mujeres o los hombres cuando les convienen? No nos va a contestar absolutamente todo, pero a la vuelta está breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. 11:32 de la memoria. Te lo
los hombres y las mujeres. Marcelo Saavedra nos dejó una pregunta, Juli. Los hombres nos acordamos de los que nos conviene solamente Pero en todo caso es sabio. Claro que nos acordamos de lo que nos conviene y olvidamos lo que nos conviene. Ojo, válido para hombres y para mujeres. Eso tiene que ver con la motivación. Olvidar y recordar es sobre todo un problema motivacional. Es querer. Solamente. Es querer, exactamente. Pero no hay una tendencia genética de género no que está uno demostrado, no está demostrado. Ya. No Pero está sí está demostrado, por ejemplo, doctor, que las mujeres podemos hacer varias cosas al mismo tiempo y los hombres no. La verdad, doctor, por favor. Bueno, yo tengo un colega que dice que es cierto, pero la mayoría de las cosas que hace son sin importancia. Entonces el hombre tiene la capacidad. Espérate, Luque, poniendo las cosas en su lugar. Es un mito, ¿eh? No, Luque, gracias por haber venido hoy día, te paso. Un mito, es un mito. Hombres y mujeres tienen la capacidad de hacer las mismas cosas, pero sí varía individualmente según quién tú seas, como tú te entrenes, como tú aprendas. Eso sí es determinante. ¿Y el Alzheimer le da en la misma proporción a hombres y mujeres? Eso es una pregunta... yo estoy hablando de otra cosa. No, pero es una pregunta interesante porque el Alzheimer es la pérdida, o sea, la causa de pérdida de memoria más preocupante en el siglo XX y XXI y lo va a hacer en el XXII. El Alzheimer sí es una demencia presenil de hombres y de mujeres cuyo factor o síntoma más precoz es la pérdida de memoria. Pérdida de memoria a corto plazo, siempre a corto plazo. Un paciente con Alzheimer puede recordar lo que hizo en el colegio, sin embargo se le olvida las cazuelas en la cocina, se le olvidan los llaveros, pero cosas importantes, el gas abierto, empieza a olvidar los rostros de las personas. Perdona, ¿por qué dices que va a ser una de las causas más frecuentes, digamos, una enfermedad muy típica en el siglo XXI y XXII? Porque va increciendo, o sea, la prevalencia... Más temprano. Sí, la ¿Hay algo que prevalencia... tenga que ver con la vida actual? Por supuesto, la prevalencia del Alzheimer va increciendo y la población va siendo más vieja, incluso. Luque, tenemos un nuevo Twitter que dice lo siguiente. Damián Astorga, ¿qué pasa en la mente en un déjà vu? Oh, está buena. De lo ya vivido. Felicitación a nuestro público. Lúcidos a morir. No sé por qué estás esperando esa pregunta. Esto ya lo viví. Bueno, el déjà vu viene del francés que significa ya visto. Claro. Y está el ya visto y el ya vivido. Claro. Sencillamente, ¿qué es? Es la sensación de estar recordando algo que no ha pasado. Por tanto, si no ha pasado, no puedes recordarlo. Claro. Yo viví esto y esto es imposible que yo lo haya vivido. ¿Cómo se diferencia un déjà vu a uno cuando tuvo un sueño, por ejemplo, premonitorio? Son cosas diferentes. Porque por cómo son cosas saber que es una diferentes. cosa... Incluso se dice que el déjà vu es una de las posibles explicaciones de las vidas pasadas. Pero también se supone que lo que es perdón, como una especie de atraso en la información del reconocimiento, ¿cómo llega? Esa es la base neurofisiológica, que es un desfase en cómo tú captas la información y cómo la estás procesando, de manera que crea la impresión de que ya lo viviste. Exacto. Claro. Sin embargo, no es posible que ¿Vieron lo uno de hayas esos vivido. juegos mentales de ese programa? Sí, buenísimo. Explicaban el déjà vu así. Los déjà vu muy seguidos pueden ser, y ojo con eso, cuando son muy seguidos, elementos que indiquen epilepsia del lóbulo temporal. Wow. Como una arritmia de la memoria. Exacto, hemos tenido muchos pacientes con déjà vu, pero muy seguidos, que han tenido crisis epileptógenas del lóbulo temporal, que es el lóbulo de los recuerdos. Wow, entonces existe ese desfase con déjà vu. Hay más preguntas a través de Twitter. Histórico, Sí, hay casos tremendamente claros respecto a eso. Vamos a seguir donando. Atención, Juli. Monse Fuentealba dice, ¿es cierto que uno memoriza lo que quiere? No, por ejemplo, sé muchas canciones, pero la materia fome de la U no puedo recordarla. Exacto. A mi salud, por ejemplo, en medicina, hay una asignatura que es la anatomía, que es terrible porque involucra mecanismos, una memoria tremenda. Es tremenda. Yo le digo a los alumnos siempre, ¿cómo es posible? A ver, cuéntame la última película que viste. Los detalles, lo cuentan prolijamente. Sin embargo, una información más corta del recorrido de un nervio craneal, no lo saben. ¿Por qué? Porque estás más motivado con la película. Exacto, es selectivo y motivacional. Por tanto, si quieres recordar algo, motívese primero y después recuerda. Los profes tienen que hacerlo. En comerciales conversábamos de los hechos traumáticos de nuestra vida. Cuando en el colegio te pasó algo que te dolió mucho y después tú borras ese periodo completo. ¿Eso también es un problema de memoria o es algo más consciente? Como defensa, parece, ¿no? Sí, hay un tipo de memoria que es la memoria a largo plazo de tipo autobiográfica. Y muchas personas
tienen huecos de memoria, lapsos de memoria en un periodo determinado de su vida, incluso de toda la vida. Ya. Pero es interesante en el periodo escolar, en el periodo de la U, puede ser una amnesia selectiva. Y muchas veces, como conversábamos, detrás de esa amnesia existe un elemento traumático que la desencadenó, que usted olvidó. Pero es como una defensa en ese caso. Es una defensa. Claro. Doctor, es una defensa. ¿qué pasa cuando, por ejemplo, uno dice, hay un fenómeno que se llama usted ya estuvo aquí, o yo ya estuve aquí? Sí. Que tú llegas a un lugar y dices, pero si yo ya he estado aquí y no lo has visitado nunca. ¿Cómo se explica? Hay casos históricos. Patton, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, llegó a un punto en la invasión de la Segunda Guerra Mundial y dice, oiga, general, ¿y usted ya estuvo aquí? No sé por qué, pero yo ya estuve aquí, contesta Patton, y nunca había ido. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es ese fenómeno de usted ya estuvo aquí? Bueno, eso tiene que ver mucho con el fenómeno de déjà vu, del ya vivido y el ya visto. Ya esto lo viví, ya este lugar lo conozco y nunca he estado. Realmente las explicaciones neurofisiológicas para eso no existen. Las teorías se basan en esto. Usted está en ese lugar, pero en ese preciso momento, por algo que no se sabe, usted está procesando la información a un nivel diferente que como lo está viviendo. Y le parece la ilusión de que ya estuvo ahí. Muchas veces desencadenado por elementos comunes de otros lugares. El general Pato, por ejemplo, seguramente en ese campo de batalla vio algunas cosas estratégicas que le evocaron. Entonces el cerebro, muy curioso, muy complejo, asoció, dijo, yo estuve aquí. Yo estuve aquí. Fue evocación de otros lugares. Claro. Posiblemente. Conjuntamente con lo que estamos hablando. Para ti, querido doctor Lund. Dice lo siguiente, ¿son realmente efectivos los medicamentos que se señalan ayudar a fortalecer la memoria para niños y adultos? Lo hablamos un rato. Mi criterio personal y basado en la evidencia científica, ningún medicamento existente ha ayudado ni a niños ni a adultos a mejorar su memoria. Ninguno. A no ser, ninguno. A no ser, con dos excepciones, que sean pacientes que tengan un déficit de tipo vitamínico, algún paciente que tenga algún, por ejemplo, déficit alcohólico, donde sí la tiamina ayuda a mejorar la memoria en los pacientes alcohólicos, o un paciente con Alzheimer, que algunos medicamentos en el mercado ayudan a retrasar o a detener un poco. Pero, doctor, ¿qué pasa con esos medicamentos que están súper de moda, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, el Mentix y otros tantos más, que la gente los usa y de verdad tú sientes algún tipo de claridad? ¿Eso en el tiempo te puede traer algún problema, algún inconveniente? Yo creo que sí. O sea, los medicamentos, primeramente aclarar algo. Darle a un niño con una alimentación normal y un estado de salud normal o a un adolescente píldoras para mejorar la memoria, yo particularmente como médico, y busquemos la evidencia, es un error. Es un error. El cerebro, si usted lo mantiene con una alimentación balanceada y adecuada, tiene todo de sobra para elaborar sus neurotransmisores y la memoria incluida. ¿Y el omega 3? Eso te iba a preguntar, sobre todo cuando los niños tienen déficit atencional, te dicen que el omega 3 puede ayudarles. El aceite de bacalao, esas cosas. Lo que pasa es lo siguiente, si hay medicamentos que ayudan a mejorar la atención, y habíamos visto que una buena atención es el primer paso para la memoria, e indirectamente pueden ayudar a la memoria. Por eso es. Ahora, si la pregunta fuera en niños con déficit atencional o en adultos que tengan déficit en la atención, cualquier medicamento que le pueda ayudar a la concentración o a la atención puede mejorar la memoria indirectamente, la respuesta es sí. ¿Y el dormir bien? O sea, tener un perfecto descanso, que el tema que hablábamos la otra vez. Eso es para cultivo la memoria, ¿no? De hecho, los procesos de regeneración de la memoria se producen durante el sueño, sobre todo en el sueño de ondas lentas y el sueño REM. Lo primero que va a manifestar una persona que duerma mal y que tenga insomnio es amnesia. Y respecto del dormir, ¿por qué uno no se acuerda del sueño? ¿Por qué no se le olvida los sueños tan rápidamente? ¿O eso tiene que ver con otro plano además de la inconsciencia? Eso tiene que ver sencillamente porque cuando usted está durmiendo, usted está funcionando a nivel de inconsciente, está en el inconsciente, digamos. Cuando usted vuelve a la vigilia, a ese nivel usted no puede evocar la mayoría de los sueños que ha tenido. Puede evocar algunos. De hecho, las personas piensan que sueñan como una película y no se dan cuenta que van soñando por fragmentos toda la noche. Sueñan 15 minutos blanco. Una estructura de la narración. Y una estructura de la narración. Tenemos otro Twitter, querido doctor, que dice lo siguiente de Pamela Bravo. Yo me sé solo el teléfono de mi pareja. ¿Tengo problemas de memoria? Yo no me enseñé uno a esta altura. Pero tú no lo recordabas. No, porque evidentemente es un problema motivacional, es tanta la motivación por su pareja que se le olvida todo lo demás. Es completo. Es motivacional. ¿Deberíamos aprendernos hartos números, por ejemplo? Sí, por supuesto. Sería bueno entonces aprenderse los números, empezar a hacer. Yo aconsejaría, mira, yo tuve en mi carrera como... ¿Cuánto? Como elemento, aprenderme poemas.
¿Aprenderse puede? Yo me aprendía un poema diario un poema diario, estuve haciéndolo durante 2 años. Sirve para la vida también. Por supuesto, entonces aprende a hacer cosas útiles. Yo me sé, por ejemplo, los roots de toda mi familia. Me los sé todos. ¿En serio? ¿Sí? Bueno, fíjense que existen una cantidad de ejercicios para precisamente motivar la memoria. Pero antes de eso, amigos míos, un gran consejo. Así es, Alfa. Seguro que tienes tus propios secretos para prepararle cosas ricas a tu familia. Pero hay un secreto que todos compartimos y son los exquisitos productos Colún que tienen ese incomparable sabor natural gracias a que son elaborados en su origen con leche fresca. Leche, queso, mantequilla, manjar, yogur y mucho más encontrarás en su amplia, rica y natural línea de productos. Colún, toda la magia del sur. Gracias, Colún, por estar con nosotros hoy aquí en Mañaneros. Salfa. Amigo, tenemos más Twitter, redes sociales incendiadas gracias a nuestro querido neurólogo. Dice Gonzalo Contreras, la mejor manera de mejorar la memoria es la meditación. Mira, fíjese que yo puedo decir que de pequeñito que tengo una tremenda memoria, desde chico me enseñaron a meditar. Sin duda, la meditación es una de las herramientas más importantes para la memoria. Por muchas cosas. La meditación, en primer lugar, ayuda a la atención, a la concentración. Y entonces usted sencillamente puede evocar mejor, o sea, puede sedimentar mejor los recuerdos y puede evocarlos mejor. Ahora, sin duda. Doctor, claridad, claro. Una pregunta, si uno tiene borrado parte de su biografía, como decía usted. Ya. Como una amiga que le pasó. Como una amiga, ya. Sí. Conocía, una amiga mía, que borró como gran parte de su vida, en verdad toda su vida para atrás. Gran parte de su marido. Nació el día que se casó. ¿Se puede recuperar alguna vez esos discos duros en alguna parte, no? Exacto. De hecho, habíamos visto que el olvido no es la destrucción de un recuerdo, es la incapacidad de evocarlo. Todos sus recuerdos están en su cerebrito. Están. Ya. Por tanto, existen formas de acceder a esos recuerdos. Los caminos están cortados nada más. Exactamente, los caminos están cortados por alguna razón. Están cortados. Y existen formas de acceder por otras vías a esos recuerdos que muchas veces es beneficioso porque puede ser terapéutico. Es que a mí me toca, no hablando en serio, a mí me toca bien de cerca porque de repente yo me junto con mi amiga y empiezan a contar historias y me dicen, pero si tú estabas, y yo nunca estuve, pero parece que sí estuve. Se llama amnesia autobiográfica. Tengo una duda, doctor. Fíjese que nosotros nos relacionamos a diario en nuestras casas con nuestros hermanos menores, con las mascotas. Y aquí hemos visto varias veces la conversación que nosotros decimos tiene memoria de elefante. ¿Cómo funciona la memoria de los animales? ¿Cómo se resuelve? ¿Por qué decimos memoria de elefante? ¿A qué viene esto? ¿A qué viene ese mito? Bueno, debe ser un mito. O sea, la memoria de los animales... Yo no soy un experto en memoria de elefante, quiero aclarar eso. Pero exactamente, el elefante es un animal que dura muchos años y es un animal que han demostrado que tiene recuerdos de rostros, de dueños, de caminos, de vías. Claro. Entonces, por eso, muy sabiamente se dice tener memoria de elefante. Pasó por la elefanta Fresia, ¿te acuerdas? No, y porque el elefante además, yo entiendo que se dice el dicho que es porque los elefantes van todos a morir al mismo lugar y tienen memoria de los caminos que... Exactamente. Claro, exacto. Luquen, atención con la siguiente pregunta que nos entrega uno de nuestros televidentes. Leonardo Iturria, ¿las personas con memoria fotográfica efectivamente tienen más capacidades que los demás? Quiero que me respondas eso y más a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos. #Opinen Mañaneros. Una pausa y ya volvemos. Una pregunta de nuestros tuiteros que dice lo siguiente: ¿las personas con memoria fotográfica efectivamente tienen más capacidades que los demás, doctor? La respuesta es no. La memoria fotográfica, la llamada memoria fotográfica, es la capacidad que tenemos todas las personas de evocar lugares e imágenes, que está localizada, como habíamos visto, en el lóbulo temporal del lado derecho. Todas las personas tienen esa capacidad. Pero es cierto que muchas personas tienen la memoria fotográfica, digamos, un poco más desarrollada que las demás. Perfecto. Doctor Jorge Luis Borges escribió un cuento que se llama Funes el Memorioso. Excelente, ¿cierto? Excelente cuento. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen esa memoria idéntica tan desarrollada que es un horror? Porque se acuerdan de los detalles, la muesca en una hoja, todo, y lo pueden evocar. Entonces tiene una cantidad de información. Eso es lo que decíamos. En ese cuento, que es uno de mis cuentos preferidos de Borges, Funes el Memorioso, recordaba, como dices, recordaba
recordaba cada hoja de cada árbol. Y no solamente eso, recordaba cada momento en que la vio, recordaba cada detalle. Entonces Borges se vale de eso para explicar de alguna manera, como habíamos dicho, que la primera condición para una buena memoria es un buen olvido. Perfecto. Tenemos otro tuit de atención, 11:52. Gracias por todas sus preguntas y opiniones. Cristiano Oviedo dice, la capacidad de memoria se hereda y las enfermedades relacionadas con la memoria. Ante lo que pregunta Cristiano. Pues sí, hay muchas, o sea, hay familias en que la capacidad de memoria es extraordinaria. Perfecto. De generación a generación. Lo que se está transmitiendo, ¿qué es? En mi opinión, es un intelecto rico, es un cerebro bien sano y a veces una formación y una educación desde temprano efectiva. Perfecto. Eso se está transmitiendo. Y las enfermedades también se pueden heredar. Hay muchas enfermedades como el Alzheimer, como el Parkinson, que dentro de su blanco, digamos como enfermedad está la pérdida de la memoria. Y muchas de estas enfermedades pueden ser heredadas. Doctor, ¿a qué edad se empieza a recordar? Porque una guaguita, por ejemplo, uno dice, yo no me acuerdo, era muy chica, el típica expresión. ¿A qué edad se empieza a recordar? Depende de la persona. Yo tengo amigos y tengo pacientes que tienen recuerdo de los 30 días de nacido, 45, ¿sí? 45 días de nacido, documentado. Mira. Sí, documentado. Aunque tenemos el siguiente Twitter, que es bastante más extenso, es una historia de Isabel que contaba que sufrió muchos golpes. Mira, ¿influirían estos golpes? Me aflige mucho esta situación. Me hablan de cosas que para mí no existen. ¿Qué es? Ella en un Twitter anterior contaba que cuando pequeña al parecer había sufrido de muchos golpes. Si es que estos golpes la habían afectado al punto de perder un poco la memoria. Bueno, de hecho existe una encefalopatía que es muy común en los boxeadores, por ejemplo. Estaba pensando lo mismo. Que es la encefalopatía por golpes, que afecta el movimiento, afecta la memoria. Yo diría que sí, o sea, un traumatismo encefálico, sobre todo si es a edades tempranas, repetido, pudiera redundar en un déficit de memoria. ¿Qué pasa en algunos deportes como el boxeo, incluso también como el fútbol? Como el fútbol, el boxeo, exacto. A la pelota. Sí, sin duda. Es verdad, se hablaba de que Zamorano, uno de los riesgos que podía correr en el futuro de su vida, era ese tema, porque el tipo entrenaba cabezazos. Imagínate darle con la cabeza todo el rato una pelota. Hay muchísimas preguntas a través del Twitter, la gente hoy día ha estado tremendamente participativa. Mónica Zapata, ¿los alucinógenos naturales como la ayahuasca o los hongos utilizados en las fiestas electrónicas producen daño a la memoria? Sí, sí producen daño a la memoria. Los alucinógenos en general son de las sustancias que pueden producir muerte neuronal y pueden producir amnesia, sobre todo si se utilizan en reiteradas ocasiones. Alucinógenos naturales y químicos también. Es que, exacto, es la química. Sí, LSD, marihuana, el peyote, todos. Perfecto, la gente sigue opinando, hashtag opino en Mañaneros. Oye, el tema del fútbol de verdad es bien impresionante. Yo lo leí hace mucho tiempo esto, de que se preocupaban especialmente de Iván Zamorano, de que al final de su día, cuando Iván Zamorano supere los 60, 65 años, podía empezar a tener problemas en la memoria, aunque el impacto fuera una cosa en un jugador entrenado, y que la mayoría son con la parte de la frente, pero también cabecean con el lado, ¿cachai? Cabecean, incluso el lóbulo frontal es donde están los mecanismos fundamentales de control de la memoria consciente. O sea, la sistematización, las estrategias de memoria está localizado en el lóbulo frontal, que es el lóbulo que se dice que comunica al hombre con Dios. Claro. Porque las funciones intelectuales fundamentales están localizadas acá. Y en ese sentido, ¿no sería recomendable como mamá que nuestros hijos cabecearan mucho la pelota, tratar de decirle no, jueguen con los pies? Yo pienso que, claro, ¿qué pasa? A nivel de entrenamiento, un cabeceo, digamos, yo creo que no. Para eso existen los especialistas y los profesores que saben hasta qué punto se puede entrenar, con qué frecuencia, con qué intensidad. Lo que sí hay que tener mucho cuidado en la infancia con los traumatismos encefálicos reiterados. Y a propósito, doctor, cuando uno tiene un hijo, una de las cosas que más se preocupa es justamente cuando se caen. Y cuando son guaguitas se caen hay que decirlo, se tropiezan, Y algunas veces también pueden tener un TEC cerrado o un TEC abierto. Me gustaría saber, ¿cuándo uno tiene que preocuparse como mamá y cuáles son las diferencias entre ambos? Es muy difícil que los golpes en la infancia de este tipo, de las guaguitas que se caen, porque hay mucha elasticidad, el cerebro está bien protegido por muchos mecanismos, es muy difícil que eso produzca daños. Perfecto. Ahora, cuando son traumatismos importantes, cuando hay pérdida de conocimiento,
Eso sí es importante, o sea, sobre todo traumatismos, aunque sean ligeros, pero suficientes, sí. Aunque si tienen un chichón acá, no, eso no. Son despreciables, son despreciables. Sobre todo en la infancia. Sobre todo en la infancia. Ahora, traumatismos con pérdidas de conocimiento, traumatismos fuertes, sí pueden traer consecuencias en la vida. Y entre cerrado y abierto, ¿cuál es la diferencia y cuál es peor, digamos? ¿Del traumatismo? Ajá. El traumatismo abierto es peor, porque quiere decir que usted ha expuesto la materia encefálica, que ha expuesto... Se partió el hueso. Exactamente. Claro. Perfecto. Siempre, o sea, pero los traumatismos cerrados puede ser que no produzcan fracturas, porque son muy contusos, pero esos traumatismos, o sea, producen muerte neuronal por trauma, por golpe. Por lo tanto, pueden alterar la memoria también. Por supuesto, una de las primeras cosas que pueden afectar es la Hemos visto los síntomas de la pérdida de memoria. ¿Hay algún tratamiento quirúrgico que ofrezca la medicina, por ejemplo, para recuperar parte de la memoria perdida? No existe ni tratamiento quirúrgico ni tratamiento medicamentoso para recuperar la memoria perdida. Mira. Pero existen sistemas, por ejemplo, uno muy importante y que ahora tiene mucha boga es la hipnosis. Claro. La hipnosis o las terapias de regresión o en trance, usted puede tener acceso a recuerdos reprimidos. Ya. Que son recuerdos reprimidos, la palabra lo dice, usted no lo recuerda, pero están ahí. Están ahí. Hemos hablado de que las neuronas finalmente van muriendo, van desapareciendo. Es natural con el paso del tiempo, pero ¿cómo nosotros aceleramos también ese proceso? ¿Con qué hábitos aceleramos el proceso de esa muerte? Bueno, primeramente con la alimentación. ¿Sí? Sí, los déficits vitamínicos, sobre todo de vitamina B1, B12, los déficits proteicos, de aminoácidos esenciales, eso es un requisito fundamental, o sea, mantener un buen tenor de sustancias para mantener una buena memoria. Ya. Fundamental. Lo otro es lo que usted haga con los hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaco, porque ¿qué pasa con estas cosas también? Que afectan el vaso sanguíneo que irriga el cerebro. Hay un axioma que dice que un hombre es tan viejo o tan joven como su árbol vascular. Usted puede tener 30 años que si usted fuma hace 20, no sé, 20 no, pero si fuma hace 10 y sus vasos están medio tupidos y la irrigación en el cerebro no es adecuada, usted tiene un cerebro de 60, 75 años. Wow. Puede tener 65, 70 años y un cerebro sano y usted tiene una memoria, puede tener una memoria privilegiada. Doctor, hay otra pregunta que nos llega que es ¿qué pasa con la gente que ha tenido que someterse a quimioterapia, por ejemplo, o a radiación, que sienten que también les afecta la memoria? ¿Les afecta? Sí. La quimioterapia y la radioterapia, uno de los efectos colaterales más importantes que tiene son los efectos cerebrales. Y de esos efectos cerebrales, uno importante es la pérdida de la memoria. Pero la buena noticia es que no, o sea, el basamento biológico no es que existan pérdidas de neuronas irreparables que no, o sea, que usted no pueda recuperar su memoria. Usted con más razón tiene que empezar a entrenar su memoria. Perfecto. Es un tema de entrenamiento, no es que lo pierda. ¿Y esto es llevable a la invasión electrónica de muchas cosas? ¿Afecta la memoria? Por supuesto. Claro, la tele prendía, las consolas, el celular cargándose al lado. El mundo moderno. El mundo moderno, pero es que es el mundo moderno, es la prisa, pero también es la actividad. Es que no pensamos a veces que llenos de equipos electrónicos, con campos electromagnéticos a nuestro alrededor, no vamos a estar influyendo en el cerebro que funciona con electricidad, con neuroquímica. Electroquímica, por supuesto. Debiera ser. Sí. Claro. Doctor, este aplauso para usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un gusto porque nos deja todo clarito. Ustedes, por supuesto, gracias por acompañarnos con el hashtag Opina Mañanero. Gracias al Duque. Esta Maestro, gurú. Y Alejandra Valle. Un gusto, como siempre, belleza, te queremos. Que tengan una excelente tarde. Sigamos con ahora con intrusos y nosotros nos vemos mañana a las 10. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias por la sintonía. Gracias por acompañarnos.